can be drunk. Then again, I can be drunk. Tell me if you still love. It's 5 a.m. and I'm drunk right now. Tell me, can we still fuck? Wonder why I'm in the zone right now. Tell me it must do. I'm telling you just how I feel right now. You say it's just the drugs, and I know. I know. I know. I know. I know. I know. And I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. But then again, I can be drunk. Agarraos fuerte, que empieza el viaje. Bienvenidos, tripulantes. Pasad y acomodaos. Estáis entrando en el camarote de Roger. Agarraos fuerte, que empieza el viaje. Y ya estamos por aquí. Sí, señor, sí, señor. Muy buenas. Buenas, lo primero de siempre. Venga, por favor, un poco de confirmación. ¿Qué tal se escucha? ¿Se escucha bien? No vamos a ver cómo están las máquinas, pero vamos a ver. Sí, sí, sí. Buenas tardes por aquí. Que tenemos por aquí a gente. Eduardo, Krungol. Sí, señor, sí, señor. Vale. Muy buenas. Se nos oye, sí, sí, vale. Siempre venga, por favor, un poco de confirmación. Sí. Vale. Qué voz más bonita tienes. Eduardo, Krungol, Cross, Anunnaki. Buenas tardes a todos. Muy buenas.
Creo que tienes ya pillado el sonido de ambiente, no tienes metido el sonido del micro. No es por nada, pero para que te lo mires tú un poco por la configuración tuya del propio micro. Vamos a ver. Más que nada. A ver, vídeo, eso, tararara. Míratelo por si acaso. ¿Qué tal ahora? Se escucha en ambiente. Por lo menos yo te escucho. A lo mejor, no sé, el resto que diga lo demás, ¿Qué tal se escucha, Jan? ¿Qué tal se oye? Ahora se escucha muy bien. Vale, perfecto. Ahora sí. No entiendo por qué ahora... Bueno, a ver. Se te aísla el sonido. O sea, que por lo menos dentro de lo que cabe no se te escucha tan súper mega ambiental. Es a lo que me refería. A ver, ¿sabes qué es lo que pasa? El micro y la webcam son de la misma marca. Y creo que se me acopla en las dos y tengo que elegir el tipo que es. Ah, bueno. O sea, claro, tengo que meterme en V3. No pasa nada, no pasa nada. Mira, ¿Ves? Mira, ahora sí te dicen. Ahora sí, nos ha jodido. Vale, es que me está pidiendo el micrófono pero de la cam, lo cual ni siquiera sabía que la cam tenía micrófono, así que mira, para un noob como yo es un aprendizaje más. ¡Yuhu! Vamos a hacer lo de siempre. Una espera. Vamos a dejar 2 minutos de cortesía. De 1 minuto y medio de cortesía, no voy a dar ni un minuto más. Y comenzamos ya directamente con esta reacción. Os habréis dado cuenta de que cada vez somos, ¿cómo decirlo?, más puntuales, ¿verdad? Lo somos. Jan, lo somos. La exigencia es serlo, así que lo somos desde hace tiempo. Y es lo que hay que hacer. ¿Qué se tenía? Así que vamos. Estoy seco. Vamos para allá. Me gustaría saber un poco también para la gente. ¿Podéis ver visualmente bien el manga? Antes de nada, antes de que comencemos. ¿Lo estáis viendo por aquí? Por favor. No se ve nada mal, Sí, confirmarme un poquito, ¿vale? Bueno, Cross ya quieres lanzar preguntas, vale, me gusta. Vale, pero si es de One Piece, espérate a que hagamos... Si es para nosotros, bueno, todo lo que tú ¿qué narices? Haz la pregunta sí, ya, haz la pregunta ya, Cross. Dale, venga. Vamos al lío. A ver, estamos por aquí. Vale, fuera. Tiki. Tiquita. A ver. Se ve bien el manga, nos confirman por aquí. Perfecto. Vale. Ay. Vale. Bien, perfecto. Correcto. Eso es lo que quería Se ve saber, perfectamente, ¿no? Eso es lo que queríamos. Pues venga, Cross. Sí, vamos a esperar esa preguntita tuya y vamos a comenzar ya con la reacción del capítulo. Eso es. Que tenemos ganas ya. Exactamente, tenemos ganas. Vamos a darle cañita. Hoy volvemos a ser el dúo dinámico. Ahí. Ya vendrán nuevas sorpresas, que ya estamos. Ya estamos buscando los siguientes. Al siguiente colaborador. Buscados, están encontrados. Eso. No hace falta buscar, están encontrados. Otra cosa es ya o cuadrar. A ver, si creéis que las batallas han sido muy cortas. ¿Muy cortadas o muy cortas, te refieres? Muy cortadas, yo creo que se refiere a lo que vamos a ver ahora, después. Ahora lo decimos, sí. Sí. Ahora lo hablamos, Cross, ahora lo vamos a mencionar. Y Eduardo dice por aquí que buen directo pasado con Akagami. Sí, la verdad es que sí, estuvo bastante guay. Se nos pasó el tiempo volado. Sí, a mí la parte esa la que dijo eso me encantó cuando dice, es que se me ha hecho de noche de repente. Vosotros en el tema del chat estuvisteis de 10 porque teníamos un paquete de preguntas nuestras. Y ya estuvisteis no hicimos vosotros. Ni una. O sea que a partir de ahora que sepáis que toda la confianza del mundo para vosotros, para que seáis vosotros, al invitado que venga a que la soltáis y vamos tirando de ellas. Porque Pero eso sí, preguntas normalitas. Nada de preguntarle cuánto le mide el pito. Sí. En fin. Bueno, Jan, por favor. Ojo, que yo creo que los moderadores que tenemos, cosas peores han visto ya. Bueno, ya lo sé, pero por eso. Pues eso, que no vamos a evitar un poquito los baneos, ¿vale? Yo digo que no hagan preguntas según qué cosas. Ojo. Bueno, por eso te digo, ¿vale? Así que... Ahí. Venga. Vamos a venir ya con esto, con la reacción. Venga. ¿Listos? ¿Estamos listos? Quieras. Pues venga. Muy buenas a todos y bienvenidos al Camarote de Roger, capítulo 1162, Good Valley Battle Royale. Vaya pedazo de título, nada más ni nada menos. Pero lo de siempre, ya sabéis, para los que ya nos conocéis, la pregunta que a mí más me gusta, sobre todo haceros al principio, y es que en unas breves palabras
me defináis qué os ha parecido este capítulo y, como no, aquí a Jan, que me diga Jan qué le ha parecido el capítulo 1162. Bueno y corto se me ha hecho, la verdad. O sea, y hay cositas, muchos detalles así entre esas peleas, pero también entre esas interacciones que ha habido que me han gustado bastante y, y Kaido me ha hecho bastante, pero bastante gracia, la verdad. Tenemos que hablar un poquito de él en este capítulo, la verdad. Porque me ha parecido bastante interesante la intervención que ha tenido en este caso. Sí, sí, sí. Mm. Ha sido muy guay, muy guay. A mí, vamos, ha sido un capítulo increíble. Pero increíble. A mí me ha encantado, sinceramente. Bueno, más de lo que estamos últimamente llevando con Good Valley. O sea, todo el tema del flashback de Good Valley que estamos teniendo está siendo impresionante y, sinceramente, a mí me ha encantado. Ya sé que hay cosas, como lo que ha dicho, por ejemplo, Cross, hay cosas que se han quedado ahí sin ver, pero quizás se nos muestre en un futuro, o a lo mejor no, o a lo mejor, oye, Oda no lo tiene preparado para una película, quién sabe quién, ¿no? Ojalá, o sea, o incluso un videojuego. Si te lo cantas en un videojuego, pues oye, excusa para comprárselo. No estaría nada mal, no estaría nada mal. Mm. Así que, pues nada, vamos a Lo que leer dice Eduardo, caos, sí, es verdad. Sí, Y también totalmente. Anunnaki, ¿qué tal Anunnaki? Sublime, es verdad. Eso Pero es es. que se me ha hecho muy cortito. Yo creo que por todas las cosas que hay, se me ha hecho cortito. Cierto. Mm. Sí. Eduardo dice, todos decían que Big Mom le había regalado su fruta a Kaido y resultar que él se la robó. Sí, A ver, eso es una de las polémicas que más está empezando, bueno, que más se ha generado, sobre todo con este capítulo, que si hablan que Oda ha mentido tal. Yo creo más bien que también, aparte de, puede que sean rectificaciones que haga Oda, oye, es normal también, después de llevar una obra tan larga, hay momentos para rectificar. No olvidemos lo del tema del brazo de Shanks. El brazo de Shanks era por un editor, que el editor decidió pues cortarle el brazo, y entonces llegó, pues como estáis viendo, 1100 y pico capítulos después, y ese brazo le ha dado un sentido el por qué se lo corta Shanks, o por qué creemos que se corta ese brazo Shanks. Entonces yo creo que es algo similar a esto. Ha sido pues una mera corrección y punto. pero claro, fíjate una cosa, y es que yo tengo la sensación de que es otro, digamos, error de traducción. Porque, por ejemplo, en inglés decían que Big Mom le decía a Kaido que había conseguido su fruta gracias a ella. No que ella se lo hubiera dado, sino que había conseguido la fruta gracias a ella. No sé si en inglés o en francés, pero decía eso. Entonces, claro, joder, si eso lo hemos traducido nosotros en España de esa manera, no quiero ni imaginar cómo puede ser la traducción japonesa, teniendo en cuenta pues todas las dobles vueltas y cómo le gusta a Oda el tema de, pues lo voy a decir de una forma o de otra. Eso es. Pero bueno, Entonces, creo que tiene que ver más con eso. de todas formas, Otra cosa ahora es lo que ya vamos a sabes cómo le hablar. gusta a la gente. Sabes que a la gente le encanta muchas veces crear polémica de nada. Sí, pero bueno, eso, a ver, yo lo podía entender. También con lo del tema de Shirohige, en el capítulo anterior, se creó una polémica. Lo más ¿Cómo no? curioso es una cosa que me ha hecho, me ha hecho mucha gracia, y es que algún creador de contenido he visto decir, bueno, entonces quiere decir que el manga es lo único que nos muestra que es canon, y me he quedado como, claro, Sí, el exacto. anime no, claro que es el manga canon, por O supuesto. sea, yo es que no entiendo cómo todavía hay gente que tiene la duda de que el manga sea lo canónico. Incluso, a ver, otra cosa que también dicen es el tema de las Vibre Cards. O sea, las Vibre Cards sí pueden ser canónicas, pero no tienen tanto que ver con el manga, ¿vale? El propio manga es lo que tienes que seguir, Hombre, ¿vale? a ver, es cierto que la Vibrecar, por ejemplo, te ayudó a saber que el padre de Frankie Sí, el padre de era, Frankie, que era Queen, que era Shine. Queen. Sí, Entonces, bueno, son ciertas maneras de explicar algo, ¿no? Entonces, yo claro. creo que sí, que la Vibrecar también te sirve, igual que los SBS de Oda. Yo creo que los SBS son incluso más fiables, ya te digo, que las propias Vibre Cards. Hombre, a ver, no va a ser fiable, es Oda quien contesta, coño, Por eso, por eso. ¿sabes? Pero sí, es cierto. A ver, eso ha generado mucha polémica, pero bueno, que ya está, que no pasa nada. Corrección y Exactamente. punto. Yo creo que no es lo más importante y lo que más se deba de detallar o resaltar dentro de este propio capítulo. Bueno, se la quería dar a Katakuri, pues mejor que no.
Hubiese molado, ¿eh? También te lo digo, ¿no? Jan, tú además lo dices. A ver, es que yo creo que si le llega a dar la Uo a Katakuri, Luffy ya sería alimento para Katakuri. Hubiera sido la merienda. Podría ser o no, O sea, porque si Kaido no lo ha medio conseguido con Luffy, Katakuri, ¿sabes? No digamos honestamente, que Katakuri es más, ¿no? Que el propio Kaido. es que Catacristo es Catacristo, tío. No hay Yo creo que también, más. perdóname que lo diga, yo creo que está también un poco sobrevalorado. ¿Katakuri? Sí. ¿Qué le has visto de Katakuri? ¿Qué he visto de Katakuri? Sí. Pues que tiene bastante más honor que lo que tiene Kaido, ¿vale? Porque tiene bastante más honor que Kaido. El honor. Y que si tuviera la edad de Kaido, sería mucho más fuerte que él. El honor de Así te lo Kaido. digo. Vale. A eso te lo puedo comprar al tema de honor, pero yo Y te una hablo del cosa- tema de fuerza. Bueno, a ver, fuerza. O sea, vamos a ver. Katakuri que hemos visto, o sea, vale, una lección que le dio a Luffy, una cosa que a mí no me gustó, que para empezar, el segundo más fuerte de la tripulación de Big Mom se enfrente a lo que vendría siendo el futuro Yonko Luffy, vale, sí, lo del tema de haki, el aprendizaje y todo lo que tú quieras, y además sí que he de decir que es uno de los pocos combates que he visto a Luffy que no ha ganado, que yo no he sentido que ha ganado el combate bien, con Katakuri, Bueno, sinceramente. y con Kaido tampoco. Bueno, con Kaido, dentro de lo que cabe, viene con el Gear 5 y bueno, y lo hace, ya está, Jan, poder del guión, como tú quieras llamarlo, pero le mete el castañazo padre y ahí se queda, pero con Katakuri es un castañazo en común que se dan y a ver quién cae primero. Y cae Katakuri, ya está. Eso es lo único que ocurrió, pero yo creo que se ha sobrevalorado también un poco a ese personaje porque no sabemos nada. Kaido se intentó, pues eso, quitarse lo que viene siendo no lo quiero decir por tema de Sí, baneo, de suscribirse de la vida. suscribirse de la vida. De suscribirse a la vida, lo intentó miles de veces, no pudo, le intentaron también... pues eso, lo mismo de suscribirle, tampoco pudieron, un hombre que entra en batallas, incluido con esto que hemos visto de Good Valley, y entonces pues ahí sí que lo puedo entender que claro, que Kaido pues esté en el top, pero si me pones a Kaido con Katakuri, pues hasta luego Lucas, lo siento por el tema de... Yo lo sé por el haki de observación, todo lo que tú quieras, pero yo creo que se ha sobrevalorado demasiado siempre ese personaje, porque lo hemos visto 2 veces, tío. A ver, una cosa, vamos a ver, Katakuri es mucho más joven que Kaido y aparte consiguió despertar una fruta que era del mochi, que tampoco es que fuese lo más útil del mundo y aún así ¿Qué edad la tenía convirtió Katakuri. en Whole Cake? Pues no te sabría decir exactamente, pero tampoco era muy mayor. Kaido en Good O sea, Valley. tened en cuenta, a ver, Kaido en God Valley tenía 19 años y Katakuri en God Valley, si el incidente de God Valley fue hace 25 años y Katakuri, 25 años creo que fueron, no, hace 40 años. Sí. Vale, y Katakuri el pequeño tendría que tener 40, 42 No, Kaido, también, más o menos. Katakuri tenía 5 aquí, o 5 o 7 años, me 5 o parece. 7 años, Sí, pero el incidente de God Valley ¿hace cuánto fue? claro. Vale, tiene 48 años, exacto, claro. Katakuri. Pues, Ok. Y yo te digo una cosa, teniendo en cuenta que había tenido de la coña. Mochi Mochi, que era una fruta que, sin más, y la consiguió, una paramecia especial, la consigue despertar, conseguirla casi hasta el nivel de una logia, más el haki de observación. O sea, si tú le das la de Kaido teniendo en cuenta cómo era la fruta de Kaido, yo creo que Luffy ya finiquita ahí mismo. No. Y que incluso sería un oponente Si no más la- formidable si- que Kaido. Si no lo ha hecho Kaido, Katakuri lo siento, pero no, ahí sí que no. A ver, ¿tú crees que de verdad que Kaido tenía su fruta despertada? Para mí que no. Kaido no es que tuviese esa fruta despertada. Kaido necesitaba esa fruta para ser lo que ha sido. No hay más. Tremenda mole, ¿no? La bestia más sí, fuerte del hombre. mundo, tío. O sea, que es que imbatible. Bueno, si es que además ahora lo vamos a ver. No nos vamos a centrar ahora con el debate de si Kaido o Katakuri. Yo creo que no, que bajo mi punto de vista, Katakuri está demasiado sobrevalorado. Yo creo que hay personajes incluso que podrían estar mucho más valorados que el propio Katakuri. No, pero bueno, le ha tocado a él ser el guay y ya está. Aparte del diseño y la historia que tenía. Pero venga, vale. Sí. No vamos a estar de acuerdo siempre en todo. Que por cierto, lo que dicen, hay que decir una cosa y lo que dice Cross es verdad. Arriesgo mucho a comer una fruta sin saber qué era. Correcto. Eso sea, es. Es correcto el hecho de que comerte una fruta así sin saber es de tener la cabeza muy dura o que solo intento tocarle las narices a Big Mom, que podría ser también. Porque la cara troll que pone cuando se come la fruta está interesante. ¿Sabes lo que es muy interesante, Jan, que no hemos dicho?
que para la gente nueva, sobre todo, que no esté suscrita a este canal, que se suscriba. Y esto ya también para todo el mundo, que le dé un fuerte like, que es súper importante. Vamos con ese like, así que todo el mundo Ahí. apoyar con un buen like. Que comparte este contenido si tenéis con quién compartirlo. Y una cosa pues súper mega importante, que es para no perderte nuestro contenido, activar esa campanita de notificaciones en YouTube, importantísimo. Y recordar que estamos haciendo ahora mismo multi-stream, estamos también en directo en Twitch, así que si no estás suscrito con nosotros en Twitch, vamos, que estás tardando, dale suscripción, el camarote de Roger. Eso es. Fácil Ahí y estamos. sencillo. Y como Y para vamos toda la con familia. esto, os voy a dar una de las mejores noticias que podríamos haber tenido absolutamente todo el mundo. Y os la voy a decir ahora mismo. ¿Sabéis cuál es? El Hobby Noni Yamato y su peregrinación hacia el templo volumen final. Y por fin. ¿Sabes? Ahora mismo el aleluya, porque no lo pongo aquí, porque si no, no lo pueden cortar por derecho de autor. Pero sí, por fin terminamos todas estas Madre mía, ¿cuántas han minisportadas. sido? Por aquí lo pone, ¿no? ¿No pone el Yo número de volumen? Sí, volumen. Lo que pasa es que no lo vi. Volumen final, pone. No, espérate. Vamos a ver, voy a mirar el 1161 solo para ver, o bueno, decirlo en el chat, por favor, cuánto eso, ¿vale? ¿Hasta qué número han llegado estos, por favor? Porque se ha hecho largo, en serio. Pero largo, tío, largo. O sea, y honestamente, sí, nos han dado algunos detalles, pero se podría haber hecho en menos tiempo. Exacto. La verdad. Sí. O sea, si te saltas lo de Page One y todo eso, lo hubieras terminado bastante, pero bastante antes. Totalmente. Pero bueno. Totalmente. Vamos con el capítulo. 42 o 43. Sí. Pues por ahí más o menos. Vamos con el capítulo. Un capítulo soberbio. Sinceramente, a mí me ha encantado ver esta huida que está haciendo Raelik aquí en este momento con Saki. Muy bueno. La verdad, yo creo y cada vez estoy más subido en el barco que, por ejemplo, la semana pasada también decía Kagami que el hijo de Raelik y de Saki sea Mihawk. Tiene muchísimo parecido, sinceramente. Otra cosa es que, bueno, que no lo veamos así. Y ahora vamos a comentar un poco de todo esto, porque daros cuenta, a mí me encanta esto de la localización que hemos visto en el mapa. Por un lado teníamos a Rox y la batalla contra Garlin. Bien, se dio. Y además, ahora vamos a hablar porque es que eso tiene sus cositas. Bravo por Rox. Roger, la localización actual donde se encuentran. Tú fíjate que es muy curioso. ¿Cómo va a quedar el destino de Good Valley para que tenga que ver que Roger vence a Sebek y Garp sea el héroe de la marina? Exactamente, el supuesto héroe. Quiero ver a Oda cómo va a ser capaz de hacer todo esto y sobre todo después de lo que hemos visto de ese panel final, que bueno, la portada que tenemos del camarote de Roger es digna de llevarla. Sinceramente, es lo que más se merecía. Para mí un subidón, porque, joder, están años luz, yo creo, ahora mismo de fuerza todos estos. O sea, ahora... es que no, ni de coña llegan al mismo nivel. Por cierto, 44 han sido los tomos en total de Yamato. Nada más ni nada bonito menos. Bonito número. Sí, vamos a ver el 45 cómo lo termina. No, este es el último. Ya, pero digo, que es capaz de darte ahí Nada más, por Dios, no. O sea, ahora ponme color spreads, ponme dibujos interesantes, ponme si quieres portadas de estas que sean peticiones de fans y tal, pero no me pongas... de momento, déjame 2 o 3 para desintoxicarme de esta mini historia y luego ponme otra. Y por cierto... Ponme, yo qué sé, la segunda parte del regreso de Enel a la Tierra. Ya está. ¿Veis a lo que yo decía con el tema de los poderes y todo? Ahora vamos a hablar de ellos, pero ¿veis a lo que yo me refería en los capítulos anteriores? Cómo aquí se muestra que los piratas Roger, o sea, y los piratas Rox realmente, o sea, se empiezan a pegar entre ellos, pero empiezan a cortar entre... O sea, a la vez que se están pegando, han decidido no pegarse entre ellos y medio unirse contra la marina. De hecho, aquí tenemos a Shiki, como además está regañando a sus propios compañeros diciendo que os estéis quietos, que es que ahora mismo no interesa esto, que lo que interesa es robar todos los tesoros y es por eso por lo que se dedican todos a hacer el saqueo monumental. Exactamente. ¿Ves? Entonces era lo que yo quería ir con ello, que es que era imposible. ¿Dónde?
¿te acuerdas? Tuvimos un debate con el tema de Shirohige y Roger, el poder. Con el Ujú, tema exacto. del poder. Y es que, una vez más, yo creo que aquí Shirohige sí que tiene un poder abrumador. O sea, se demuestra, porque se ha demostrado en este capítulo, que Shirohige puede estar perfectamente a la altura de... No te Bueno, de diría... Roger y de Garp, y si te descuidas, de ¿eh? Roger, de Garp y del propio Rox. A ver, fíjate, por la edad que tiene y por cómo sería, te lo compro. No creo que esté al mismo nivel que Rox, pero estaría por encima de Roger y por encima de Garp, diría yo. Yo por encima de Ojo, Roger y de Garp no. Te digo, sigo... conjunto no, pero No. por encima de Garp y de Roger, pero In- sin llegar a ser Sebek, porque a individual no. Sebek lo pongo por encima. Yo creo que A vamos a Sebek lo ver... pongo por encima de Roger y Garp. Yo creo que vamos a ver el momento Roger, ¿eh? En God Valley. Sinceramente te lo digo, Uf, Jan. Se no está sé. dando... A ver, está claro que es el flashback de Sebek. Ahora mismo. Sí, Y exactamente. se tiene que llevar todos los méritos. Pero, cuando llegue el debido momento, Ujú. el debido momento de qué es lo que ocurrió con Sebek, es imposible que Roger acepte el que ha sido vencedor. O sea, yo no conociéndole como tal, pero viendo el tipo de personaje que es, Ujú. yo creo que es sumamente imposible que pueda aceptar o tolerar eso sin que haya Sí. hecho nada. Hmm. Lo vería imposible, igual que Garp. Hombre, Garp A es ver. cierto que no le gusta que le llamen héroe de la marina, ¿eh? Exactamente. Es cierto. Pero mira, una cosa que también me gusta de este capítulo y es que descartamos el hecho de que Garp supiera lo que hacen los tenryubitos. Porque Otra cosa esa es igual, otra. después del Claro, hate a Garp. eso es. Que también me parece interesante. Y es verdad, Nunaki, lo de que fruta tenía Sebek y lo que dice Eduardo. Supuestamente no tenía fruta. Y ahí es verdad. Supuestamente hasta ahora y por lo que sabemos, Sebek no tiene fruta. No, no Así la tiene. que Se ve lo que tiene es Que unos... pueda que lo consiga ahora en God Valley de puro milagro, me lo podría llegar a creer, pero ahora mismo, a fecha de este capítulo en concreto, uy va, Sebek no tiene fruta. Vamos, se ve lo que tiene son, pues eso. Dos Y pedazos Eduardo, de garfios, vamos, eso es. Lo que enormes. dice Eduardo, dice, muy ingenuo War que llevaba años en la marina. Lo sabía hasta Sengoku. Y ya, es cierto, pero también tengamos en cuenta una cosa. Sengoku es bastante más inteligente que Garp. Bastante más inteligente porque vamos a ser claros hasta aquí. Abuelo e hijo, los dos monkeys son tontos. Tontos. O sea, lo único que saben es pegarse de leches y comer carne. Pero son tontos. O sea, tienen menos luces que un agujero negro. Ya está. O sea, no les pidas grandes esfuerzos mentales porque no son capaces de hacerlos. Y aquí, Ya está. una pregunta. Y esto es dentro del capítulo. Esta conversación a mí me dejó dudando. O es porque yo no lo he pillado bien, seguramente. O algo, Ujú. que es cuando está Saki, o sea, cuando le tiene Raelis cogida, ¿vale? Y le Ujú. dice, Saki, antes que nada hay algo que tengo que decirte. Y le dices aquí, no es necesario, yo lo sé. ¿Eso se refería? No, seguramente Raelis, estoy enamorado de ti. Yo creo, honestamente, yo creo que le ha dicho otra cosa distinta y es confirmando el hecho de que Mihawk ya ha nacido aquí. He Pero, tenido un hijo tuyo. O sea, no, yo creo que lo que le está diciendo es eso. pero es que se refiere, es Raelis quien se adelanta diciendo, Saki, antes que nada hay algo que tengo que decirte. Es Raelis quien se lo Ah. dice. Claro, claro, es Raelis. Pues Entonces, yo lo había leído mal. ¿o qué y va a ahora que decir? lo ¿Tu dices hijo tú, está a es verdad. salvo? También. O también podría ser tu hijo está a salvo y el otro ha dicho, vale, perfecto. No sé, por eso te digo, ¿eh? Claro, lo que está diciendo Eduardo dice, yo creo que es la declaración formal, yo creo que también, bueno, yo sí. creo que más bien le iba a decir, mira, que estoy enamorada de quiero. ti, efectivamente, que te quiero y por eso dice, no es necesario, yo lo sé, además, Un poco similar al tema de Star Wars, cuando Han Solo, bueno, Leia le va a decir a Han Solo, oye, te quiero, y el otro dice, en lugar de decir, yo también te quiero, dice, lo sé. O sea, sé, te quiero, Riley, ya sí, ya lo sé. vale, No te bueno, quiero, pues Saki, ya lo oye, sé. ni tan mal, ni tan mal, ni Exactamente. tan mal. No, sí. Y lo de que aquí Riley y Saki han sido padres ya desde hace un rato que se sabe. Tengamos en cuenta que tiene que tener la misma edad Mihawk que Shanks y Shamrock, por Ajá. extensión. Es que tiene la misma edad. Sí,
Por eso te digo. En cuanto a que sea la declaración formal, teniendo en cuenta cómo son los japoneses a la hora de declararse los unos a los otros en el manga, pues oye, me lo creo. Es como que les cuesta. Dice... Entonces, me encanta cómo conecta con la historia de Kuma. Vale, perdón. Lee, por ¿Que favor, estás Jan. leyendo tú o leo yo? No, Vale. lee tú, Jan. Vale. Dice, Sengoku sabe dónde está y en lo que puede y no y lo que puede y no puede hacer. Correcto. Sengoku es más, digamos, consciente de lo que le pasará si hace según qué cosas. Dicen uno aquí, ¿y si tuviera la fruta que tiene dragón? Por cómo llegó a Mary Joyce. A ver, no sé hasta qué punto pueda tener fruta. Se ve que en este momento, como te digo, la fruta de dragón, yo creo que si la consiguió podría haber sido ahora en God Valley. Lo que pasa es que, ya te digo, no sé exactamente si tenía fruta en el momento de que estuvo en Mary Joyce. Yo cada Hasta vez... ahora yo creo que en ese momento no, ¿eh? Yo cada vez, Dime. perdona, yo cada vez pienso Sí. más que Garp ayudó a su hijo dragón a huir de Good Valley. Sí, es que es su hijo. Bueno, Pero sí. me da igual su Ya lo sé, que lo sé. me da Pero igual. es que sabes que me encanta tocarte las narices con eso. Pero sí, a ver, yo creo que sería necesario ahí que huyese Dragon solo para seguir ileso, porque es un novato, la verdad. Sí, por eso. Dice Krungol, me encanta cómo conecta con la historia de Kuma desde la perspectiva de Big Mom. Exacto, o sea, una cosa que aquí está muy bien es el hecho de cómo lo vemos desde diferentes puntos de vista la misma historia. O sea, y además a Oda le encanta hacer eso. Por ejemplo, sin ir más lejos, con el propio flashback de Kuma, vimos cómo Kuma se conectaba con el resto de los Mugis y demás. O sea, es buenísimo. A mí me encanta eso. Y dicen por aquí, yo creo que es la declaración formal. Yo creo que se refiere a que se declara, pero que aún quiere seguir de viaje. De lo que hemos hablado antes, ya. Sí, exactamente. Sí. Y dice, mi hijo creo que tiene 1 o 3 años más que Shanks. Si tiene 1 o 3 años más que Shanks, que no estoy seguro, como te digo, entonces es que yo sigo confirmando que en este momento ya habían tenido a Mihawk. Y que Saki le estaba asegurando a Rayleigh en ese momento, Rayleigh le estaba asegurando en este momento que el hijo estaba a salvo. O sea, yo creo que es la confirmación. Puede ser. O sea, me da esa sensación. Krungol por aquí también nos está diciendo en Twitch, siempre quiero ver más de Big Mom. Sí, a ver, tiene su punto y no sé por qué, pero aquí cuando la vi haciendo eso y como iba vestida, en un momento dado pensé en Katarina Devon, no sé por qué. En Katarina Devon. Hombre, sí, a ver, no sé, fue una... tiene un cierto parecido. Es decir, pero no creo que sean parientes, ojo. Pero no, que van a ser parientes ni de coña. Shanks 39 y Mihawk 43, dicen por aquí. ¿Qué edad es? Ajá, ¿tanto? ¿Tanta diferencia hay? Bueno, oye, un dato curioso, pues a lo mejor No, sí, está bien. O sea, una diferencia de 4 años... A lo mejor era por eso. Yo tengo ahí a tu hijo. A ver, Anunnaki, ¿qué está diciendo? Y si tuviera la fruta que tiene Dragon, ¿por cómo llegó a Mary Joyce? Pero... No. Dice, ¿y si tenía la Yami Yami no Mi? Porque quien era el portador antes de Barba Negra, porque era su portador antes de Barba Negra. Por eso Barba Negra la quería. A ver, no sé hasta qué punto decirte. A ver, sí que es verdad que por la bandera que tenía Rox, era muy curioso ver que en su calavera tenía como llamas en la cabeza y no sabían si era o una ondulación en la cabeza, no sabían si era de la bandera de la fruta de Nika o de la oscuridad de la Yami Yami. Pero ya te digo, no creo todavía que tenga en este momento de la fruta, sino que podría haberla conseguido ahora, es decir, en el propio God Valley, de alguna manera, y que fuese esa fruta que luego Kurohige quisiera. O incluso que Kurohige supiera de la fruta gracias precisamente al cuaderno de bitácora de su padre. Es más, si me preguntas, si me quiero aventurar un poco más, diría que la fruta que le quería hacer Sebek comer a Harald podría ser la Yami Yami. ¿Tú crees? O sea, me podría aventurar incluso a eso antes de que hubiera sido Sebek el que se la comiese. Yo me atrevería a decir que la Ito Ito, ¿eh? Es la de Nika. Sí. Y que él tuviera la Yami Yami. Sí. No sé, a ver, también te digo una cosa. ¿Por qué digo que puedo utilizar más la Yami Yami, un gigante? Porque si la oscuridad en un solo portador humano tiene el poder destructivo que tiene la fruta de Kurohige, imagínate a nivel gigante. O sea, eso tendría que ser devastador a nivel
bueno, a nivel planetario. O sea, es decir, una barbaridad, honestamente. Y sí que es cierto que la Nika dada a un gigante, si es despertada, podría alterar también esas islas a un nivel también mayor. Sí. Pero es que, no sé, no veo, a no ser que Sebek conociera realmente el origen de esa fruta, no veo útil un gigante con un poder de goma. ¿No ves, por ejemplo, lo que decís de lo del dios del sol? No, yo no creo. Yo creo que no. Yo creo que vamos a tener algo similar en Elbaf, parecido a la Ito no Mi, pero no va a tener nada que ver. De todas formas, también daros cuenta que es un poco curioso, ¿eh? Cuando vimos el incidente de Edged, la fruta o lo que tiene Bonnie, el poder que tiene Bonnie, bueno, cuando ella quería ser un mundo como Nika, un futuro como Nika, parece que se despierta y que tiene, que es lo mismo, que es el mismo poder que tiene Luffy. que tiene Luffy. Entonces, otro tercer parecido también, no sé, por quitarle un poco, ¿no? Sería tantos parecidos. Más bien un dios de la guerra. Sí, a ver, ¿qué sucede también con la fruta de Bonnie? Y es que Oda ahí nos troleó pero de lo lindo, porque realmente decían que la fruta de Bonnie era la Toshi Toshi, la del tiempo, pero si nos damos cuenta lo que Bonnie hace es alterar futuros. Sí. O sea, no juega con el tiempo, juega con el futuro en sí. Cosa que a mí no me ha gustado nunca, ya lo sabes. Es raro, es muy raro porque, claro, ella parece... A ver... No digo lo de Bonnie, hacer... perdona. Digo lo de la Toshi Toshi. No me gustó. No me gustó que introdujera Oda a los viajes en el tiempo. No, claro. Es que yo no creo que sea algo de introducir viajes en el tiempo. Como te digo, yo creo que lo que hace Bonnie es imaginar futuros, pero temporales. O sea, ¿qué quiere decir? Ella decía Distorted Future, ¿vale? Un futuro en el que soy como Nika. Pero claro, también se cansaba de ello. Entonces, para mí creo que dependiendo de lo raro que sea ese futuro y lo difícil que sea mantener la fuerza en ese futuro es cuando realmente puede, ¿cómo decirlo? Alterar ese futuro y ser ese futuro. Pero siempre se va a acabar. Porque el futuro es solo una imaginación que tiene ella. Puede ser, no sí. es un futuro fehaciente. Puede ser, sí, totalmente. Y es raro, al fin y al cabo. Es casi como si tuviera un poder de esto de física cuántica y no me quiero meter en esas movidas, la verdad. Vamos un momentito al chat porque hay una cosa que quería comentar por aquí. Que aquí dice Krungur una cosa un poquito, ¿qué quieres que te diga? Turbia, ¿no? Porque dice Vegapunk y Big Mom, pero espero, o sea... Di que sí, Krungur. O sea, tienes una imaginación interesante, Krungle. O sea, que también te digo, al que más que menos, cuando vi la boca de Perospero y la boca de Vegapunk, dijo, Vegapunk, ¿qué has estado haciendo tú en tu juventud, machote? O sea, tela. Me recuerda a uno de los comentarios que tenemos en un vídeo de TikTok que decía que Kaido se enfadó con Shirohige porque Shirohige esto con Big Mom. Digo, no creo. Ya te digo. O sea, lo dudo mucho porque además se ve que no hay feeling entre esos dos de esa forma, ¿vale? Dice, sobre los padres de Big Mom solo conocemos a Pound, o sabemos de más. No conocemos, hasta donde yo sé, no conocemos a otros padres de Big Mom. Y honestamente, creo que Pound tuvo la suerte de sobrevivir, porque a mí me da la sensación de que Big Mom, siendo como es, lo mismo hasta hacía la de la mantis religiosa con los padres de sus hijos. También te digo, por si no sabéis lo que las mantis religiosas hacen, lo buscáis en Wikipedia. que no soy entomólogo. En la actualidad tiene 43, dice, no me encaja eso. Harald podría haber sido el dios del sol, y se ve que el dios de la oscuridad. Dice, si yo lo digo por lo que decía Loki de que él era el dios del sol. A ver, sí es cierto, siempre y cuando Sebek supiera que la Ito de Luffy era la de Nika, vale, me cuadraría que Sebek quisiera que Harald se comiera la fruta Ito. Sí, vale, pero de Luffy. Pero si no lo sabía, ojo, yo apuesto a que le quería dar la llave. Pero una cosa, después de la discusión que tuvo Harald con Sebek, allí me parece que era en Elbaf, que fue cuando se dijo justo que era, antes de ir a... Sí. que era la última vez que Loki iba a ver a Sebek. Loki no sabía nada del poder de la fruta que tenía, si es que tenía fruta Sebek en ese momento. O sea, para él autoproclamarse Dios del Sol creo que ha sido justamente luego ya después de todo esto.
que él Claro. haya estado investigando más. Lógicamente también quiere ser ¿cómo decirte? Sí, quiere ser un Sebek. Sí, quería ser un pirata desde el primer momento, salir al mar y demás. Por Eso es. Sebek, por la admiración que le tenía. Que hay muchos que dicen que este flashback, Sebek hace tanto y parece tan pro porque es el flashback de Loki, pero yo creo que aquí hay cosas que Loki no puede saber. Claro. Entonces, sí, vale, es el flashback de Loki, pero es un flashback en el que nos cuentan todo, es íntegro el flashback, no el flashback solo de lo que sabe uno. No, pero No sé. esto deja de ser flashback de Loki, no jodas. Se ha metido es ya con otra. el flashback de Good Valley directamente. De todo, exacto. Pero Claro. es lo genial de este flashback, que debería ser una película. La verdad. Por favor, sí, me encantaría. Es que Good Valley se lo merece. A ver, es cierto que con una animación del carajo. Sí, porque mucho que estábamos hablando del tema de Egghead y yo creo que con Egghead, lo siento mucho, hay animaciones chulas, pero yo creo que la están cagando, pero de lo lindo. Totalmente de acuerdo. O sea, así te lo digo. Y aparte del nerfeo típico de Sanji y tal, pero se están pasando. No. Hay O sea, efectos demasiado raros. Demasiada inventiva. Os estáis pasando muchísimo. Y, a ver, seamos sinceros, a día de hoy hay muchos mangas que están, bueno, que son genéricos, pero que como tienen la animación que tienen, los ponen por las nubes. Kimetsu, Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen. Pero... Bueno, pero perdona que te corte, Jan. Espera, déjame terminar un momento el argumento y luego ya me pones de vuelta y media. Lo que quiero decir es que One Piece nunca ha sido un manga bueno, no ha sido un anime bueno por la animación que tiene. One Piece es bueno por la historia que tiene. Y tienes un montón de mangas que pueden ser genéricos y los mejoras con una animación, está bien, pero no dejan de ser genéricos y con una historia normalucha. One Piece no tiene una historia normalucha, tiene una historia del carajo. Y es lo que le hace bueno. Y ahora destrípame si quieres. No, pero que me refiero que, por ejemplo, lo que tú dices de lo de Kimetsu, yo vale que el tema de lo de la historia, pero Kimetsu no está nada mal, sinceramente. Y One Piece ya podría tener algo así de animación al estilo de Kimetsu no Yaiba, yo creo que quedaría muy bien. De hecho, en Wano, sinceramente, a mí Wano, la animación de Wano, los combates finales con Kaido y tal, a mí me han parecido espectaculares. Pero espectaculares. Claro. Pero lo que pasa también, ten en cuenta una cosa que sucede con este tipo de mangas que tienen temporadas. Que a mí me pareció curioso que dividieran en temporadas precisamente Kimetsu o Jujutsu. Sí. ¿Vale? Cuando es una cosa continuista, aunque ya esté terminada. Y es que en el caso de One Piece no pueden derrochar mucho en animaciones de este tipo como Kimetsu porque tienen que ser semanales. Que sí, que es cierto que había algunos retrasos y demás, y aún y con todo, cuando veíamos las peleas de Wano, como bien dices tú, había unos... 6 meses de parón, Jan. Claro. 6 meses de parón. Sé, no se le ha permitido a ningún otro anime salvo Dragon Ball. Sí, bueno, no echemos leña al fuego con Dragon Ball, pero lo que te digo es que, claro, todos esos, ¿cómo decirlo? Esas explosiones de frames que tuvo One Piece en Wano, pues también tienen que verse. Y también te digo una cosa, One Piece ahora mismo, en el momento en el que empecemos con The One Piece, con Studio Wit, va a ser la hostia. O sea, va a ser una animación que se nos van a caer pero vamos, un litro de baba al suelo. Bueno, hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo y confianza, ya está, no hay más. Exacto, vamos sí, con supuesto. esto, por favor. Vamos que no me quiero desvariar mucho del manga. Sí. Así que venga. Con lo que estábamos con el tema de... Vamos a leer un poco el chat y nos ponemos ya directamente a continuar con el capítulo, porque la imagen esta que estamos viendo de Big Mom, precisamente con Ivankov, también está bastante... Sí. Es bastante curiosa porque Big Mom sigue siendo una Big Mom cualquiera, ¿eh? Exactamente. Que también te digo una cosa, ¿te imaginas a Ivankov con el poder de la UOU? Me partiría el culo. Sí, Vamos a ver. Decían por aquí Krungol. Enel iba para Dios del Sol, pero se quedó en la Luna. Totalmente. Dice, ojalá vuelva porque siempre estaré en ese barco. A ver, tiene que volver porque es que en la mini historia decían Enel preparando el regreso al planeta azul. El planeta azul es el de One Piece, que lo dijo Oda. Entonces, volverá. Eso es como Terminator, volverá. Brogy le dijo a Luffy, ¿por qué tienes la apariencia de un dios de Elbaf? Claro, dijo uno, pero no dijo que fuera el dios de Elbaf. Eso también es interesante de verlo. Sí, dicen por aquí Eduardo, dice, este fue el suceso que hizo entender a Kaido que el haki es mucho más importante que tener un simple poder de... Ahí lo tienes. Eso ahí es lo que está, Eduardo. Es lo que queríamos hablar. Comentar.
Es lo que Exacto. queríamos hablar porque lo vamos a ver. Lo vamos a hablar. Si es que no hemos casi ni empezado a reaccionar al manga, si os dais cuenta. Exactamente. En verdad. Claro, dice, es que si lo vemos el final, es que lo vamos a ver también cómo esas heridas se van regenerando y lento. Entonces, dice, se ve que es el pirata que más sabía claramente, por supuesto. E intuyo que el clan de IBD tiene mucha información privilegiada. Sí, sí, y se ve que en concreto que es el tío que yo creo que más ha tratado de explorar, precisamente porque no es como los eruditos de Ohara, que estaban más indefensos, sino Sí. que este era un pirata que era inteligente, igual que lo Stitch, pero además era mucho más, ¿cómo decirlo?, más borrico. Y me encanta, o sea, me encanta porque es una mezcla de pura fuerza bruta, con una inteligencia bastante buena. Eso Entonces es. a mí me gusta ese punto. Dice Anunnaki que este flashback tiene aire de película, totalmente. Es que Eso debería es, ser 100%. película. 100%. Mm. 100%. Vamos. Dice, hablando de dicen por aquí, Cross, hablando de animación, se lee cuál será para Elbaf y se ve bien. Pues si es Ufotable, que es lo que dicen un poco más abajo, ni tan mal. Y ahora explico por qué. Dice Eduardo, ¿por qué todo el mundo está llamando Vendehumo a Garling ahora? ¿No ven que se está enfrentando al pirata más fuerte de ese momento? Porque a ver, esto es muy fácil, Eduardo. En el momento en el que a la gente no le das lo que quiere, se queja. Exacto. O sea, es como un niño malcriado. Es que yo quería que esto, es que ¿por qué no me dan lo que yo quiero? A ver, la frase que aplicaría aquí es la misma que ha aplicado el autor de Watchmen, ¿vale? Un buen autor no le da al público lo que quiere, ¿vale? Le da al público lo que necesita. Eso O sea, es. estoy hablando del tío que escribió Watchmen, ojo, cuidado. O sea, no es cualquiera. Vale, Ufotable dice por aquí Google. Ufotable es de los mejores estudios, por no decir el mejor. Pero el manga de Kimetsu, el dibujo y demás, creo que no era demasiado bueno. Pero Ufotable ha hecho una serie sobresaliente. Correcto. Eso es. Ufotable, pues es lo que dices tú, es una animación brutal y efectivamente, tú ves la pelea, por ejemplo, de alerta de spoiler, Uzui contra Kyutaro y es una animación de la leche. Es buenísimo. Pero eso no quiere decir que sea un manga, una obra genérica. O sea, un sistema de poder normalito, una historia normalita, es decir, muchos para vencer al malo y ya está. O sea, y el protagonista que tiene que entrenar, ya está. O sea, una historia genérica. Como pues casi como lo puede ser Jujutsu, e incluso Jujutsu tiene un sistema de poder peor explicado todavía. Y eso lo sé yo, lo sabe Zemac, lo sabe cualquiera que haya leído Jujutsu. Entonces, ¿qué tienen? Una animación de la leche, pero ya está. Ya está. más. Y One Piece no es que tenga una animación de la leche, es que tiene una historia de la leche y cuando le pone una animación es la leche. Es así. Dale, vamos a ver. Dice, no, Anunnaki. Dice Anunnaki que falta que Disney compre One Piece y Por todo el favor, carajo. no. O sea, no va a pasar. Por o sea, favor, yo creo no. que Eiichiro Oda tiene pasta suficiente para decirle a Disney, no. O sea, ni de coña. Sí. O sea, no puede suceder. Y dice, ¿existe una imagen de Oda con la fruta Uo? Dice Cross. ¿Cómo que una imagen de Oda con la fruta Uo? O sea, si Oda tuviera que tener una fruta, yo le pondría una fruta que le diera múltiples brazos. O que pudiera hacer el Kagebushin de Naruto para multiplicarse y escribir más rápido. Sí. Y que descansara un poco el hombre, porque falta le hace. Exacto. Vamos a ver. Dice Eduardo, Newgate supo todos los secretos del mundo, aún así prefirió familia y el honor. No sé si descubrió todos, como lo hizo Roger, pero sí. Yo creo que él prefirió eso. Siempre buscó una familia. Shirohige que sabía también lo del Sí. One Piece y se lo contó Sí, Roger. pero no creo que supiera lo que había en el One Piece. Solo sabía que existía. Y que se lo dijera Roger. Ojo. Por eso necesitaba a Oden. Y Oden diría, sí, existe, punto, ya está. Pero no le interesaría. A Shirohige no le interesaba el One Piece, le interesaba tener una familia. Vale, ahora ya sabemos quién era el hombre grande con barba y sombrero de paja. No sé a qué te refieres ahí, Eduardo. Estoy un poquito espeso hoy. Dice Krungol, que algún día nos expliquen quién son los padres de Big Mom, que parecían humanos normales y creo que nos falta saber sobre su origen, sin tener que pertenecer a la raza Bucanir, aunque también. Fíjate que yo pensaba que Big Mom era una gigante sin más. Pero no sé, no creo. Dice Eduardo que si ese es Marco. Se ha estado hablando de Calma, ese calma, drenaje Jan, es calma, Marco. frena, que era Sí. lo que íbamos a hablar precisamente y por eso yo he metido el zoom, que le coges una Vale, carrerilla a todo.
Es que Sí. si no nos da tiempo. Sí, Tengo que no, leer con todos. carrerilla, Venga, va. con paciencia. Venga. Era lo que quería poner esta imagen que otra vez ha generado polémica, porque sí que es cierto que se parece un montonazo a Marco, pero Marco en este preciso momento creo que era un crío. 7 años. Entonces Si es no me algo equivoco. imposible. Pero bueno, a lo mejor es, yo que sé, algo que nos ha querido dejar ahí Oda de, bueno, pues un parecido de alguien de Marco. O si fuese el padre de Marco, no lo sé, alguien parecido a Tengamos ello. en cuenta también, ahora que lo mencionas, y es que en uno de los capítulos Eso es. salía un tipo que se parecía a Douglas Ballet, A el de la Douglas película Ballet. de Estampida. Sí, Y no podía ser Douglas porque no tenía la misma pinta. sí. Pero yo Krungol, creo que perdón, un momento, esto tiene Krungol, si continuación. puedes Dime. echar un vistazo en Twitch, porfa. Yo creo que Oda se está divirtiendo dibujando y está ahí haciendo cositas diciendo, "Vaya, voy a dejar aquí a ver si se dan cuenta". Sí, O sea, me da esa sensación. puede ser, puede ser. Entonces, Pero vamos, que era algo que quería sí. resaltar, ¿eh? Porque esto sí que se ha estado hablando mucho, que había gente que decía que era Marco. Digo, pero ¿cómo va a ser Marco? Eso es algo sumamente imposible, por Dios. No puede ser, no puede ser. No sé. Y ahora vamos con Por esto. aquí. Y ahora vamos con esto, con esta imagen, que es lo del tema de Garp con lo de Sengoku, Sí, ¿eh? exactamente. Yo, ¿por qué Garp confía tanto en Sengoku? ¿No le mete un capón, tío? De verdad te lo digo. A ver, yo creo que la relación de Garp y de Sengoku es bastante, pero bastante más cercana de lo que parece. Hombre, vamos a O ver, sea, no voy a decir hermanos, fue el único que le paró pero en casi. Marineford. Fue el único que le paró en Marineford y le dijo, quieto, por favor, Garp, no hagas nada. Y le paró porque Garp le dio la gana, también te digo. Porque Garp en un Rage no creo que sirviera solo lo que le hizo Sengoku. Lo hizo por medir respeto a Sengoku. De no Exactamente. querer Es como- dejarle en ese momento mal. A mí me da la sensación de que es similar a ¿cómo decirlo? Luffy y Zoro. Sí, Es decir, podría ser. de ese tipo de relación Sí, tienen. es la mano derecha. Son las Ujú. manos derechas, ¿sabes? O Sanji y Zoro, si lo quieres ver Sí, así. sí. Pero O es sea, cierto porque que esto, lo de, oye, Sengoku, ¿estabas enterado de todo esto? Todo lo que sé es acerca de un marine que desapareció después de reportar semejante delirio. Bueno, pero esto no lo he entendido yo muy bien. ¿A qué se refiere? Todo lo que se acerca de un marine que desapareció. ¿Qué es? ¿Algo que es como una historia o que los engañaron para poder ir? Diciendo que es A que mí ha me- habido un marine que ha desaparecido y tienen que ir a Good Valley a rescatarle. No, a mí me da la sensación de que aquí un marine dijo que se estaba dando pues todo lo que se estaba dando en God Valley y luego desapareció. Sea Vale. que se quedase inconsciente o que le dieran matarile, etcétera. Pero que fueron allí porque dijeron, están aquí Rox, está Roger, está joder, está la marina por el otro lado. Entonces ya dijo Garp, venga, va. Pues mira, Voy fíjate para lo allá. que te digo. Lo que está diciendo Eduardo, de ¿quién sería ese marine? ¿Y si fuese Dragón? ¿Quién dio la alarma No lo sé. de todo lo que Pues, sucedió? Es claro, pero por eso lo que dice Eduardo, de que lo silenciaran. O Puede sea, ser. sería. Uy. ¿El qué? ¿Qué te pasa, Jan? No, acabo de tener un pequeño flash. Te has quedado, tío. Madre mía, me has asustado y Totalmente. todo. Te has No, lagueado, tío. peor, no me he lagueado, es que ha sido peor todavía. Qué raro parece que haya de repente una figura que cuente algo interesante y de repente desaparezca. Igual que, por ejemplo, cuando a Hush le hablaron del dios del sol Nika y desapareció esa persona, ¿no? Ahí tiene que haber alguien por ahí que Un sepa topo. más cosas. Un topo. Sí, exacto. Un topo Un topo en la marine. marina que sepa muchas cosas. ¿Y quién sería ese topo? Porque no creo que A sea en este Kainu. momento Dragon. ¿A Kainu? No me toques las. No, hombre. No. O sea, quiero decir, alguien. O sea, a ver, que he hecho la correlación ahí entre lo de Hush y esto. O sea, pero sí que podría haber alguien metido en la marina. Antes de Porque nada. recordemos que Hush era un marine. Antes de nada, si Dragon más o menos estaba aquí en el incidente God Valley, ¿qué es? ¿Por qué no nos muestran nada que, aunque sean cadetes, con Aokiji, Kizaru y Akainu? Hmm. ¿Por qué no nos han mostrado nada en Good Valley de momento de estos tres marines? Porque decían que el marine
Dicen que el marine que en Kong unos capítulos ponen, anteriores decía dicen que es Kong. con... Por eso no Oye, aparece pues, nunca. pues es que siendo eso tampoco me extrañaría. Lo que pasa es que, claro, Kong no estuvo en Impel Down, que sepamos. Pero es que me da una sensación extraña eso de, pues, que alguien haya estado diciendo cosas y luego de repente desaparezca. O sea, es que cuando habéis dicho lo del marine, que desapareció de repente, que lo silenciaron, de repente he pensado en esa persona que le habló a Hushu en Impel Down. Pero bueno, perdón, que me atraganto. Esto. Hay una frase que decís aquí que me encanta lo que estáis diciendo. Que, ¿dónde estaba? Lo de Sengoku. ¿Dónde está lo de Sengoku? Joder, que habéis Pero- comentado que Sengoku era un genocida. Sí, Sengoku es un genocida encubridor. Que lo decía Anunnaki. Sí. A ver, sí. Honestamente, si Sengoku sabía todo esto, la verdad es que sí, es un genocida. Garp, un ignorante, y Sengoku, yo creo que el que lo manipula aquí. La verdad. O sea, me da que es lo que se ha dicho muchas veces, que este incidente de God Valley es el germen para luego fundar Sword. Y lo que te estaba diciendo antes, que si no salto mucho, es que el marine que está en un barco y cuando le preguntan ¿dónde está Dragon? Sí. Piensa lo de ¿dónde está ese maldito Dragon? No se ve la cara y es Akainu. Es lo que dicen, que ese es Akainu. ¿Qué es Akainu? Podría Sí. ser, podría ser. A mí me Exactamente. recuerda mucho siempre a este. Se parece por la cuadratura de la mandíbula y todo eso, la Siempre, verdad. siempre. Mm. En la otra vez salió lo mismo. Digo, es que el que da las órdenes parece que es Akainu. Sí, exactamente. Lo que pasa es que Akainu era un Mindundi, o sea, no era nadie. Claro, Entonces, era un crío. claro, dice, la gente cree que es Dragon, pero no creo que sea él. No, no creo que sea él el que está hablando de todo eso. Y Dice que dice porque... Krungol... que ¿Sí? No, di, adelante, adelante. No, que decía Krungol que más sabe es a Touch, pero creo que no sé si se refiere a Teach. Porque, ¿te refieres a Teach o a Touch? Al que le roba la fruta a Teach. Por eso te digo. Dice, se ve por el triángulo de la oreja. ¿A qué te refieres? Lo del triángulo de la oreja, Eduardo, porque no entiendo si te refieres a que ese es Akainu por el triángulo de la Segundo. oreja. Tengamos en cuenta que el corte en la oreja de Akainu fue después de que se hiciera la pelea con Aokiji. Entonces, no sé hasta qué punto ese sea Akainu. O sea, porque como te digo, la cicatriz en la oreja la tuvo después. Sí, Ojo. Es que, claro, dice lo del triángulo de la oreja, lo del marine ese, pero es que creo que la cicatriz de la oreja le vino después, que se la hizo precisamente a Aokiji. puede ser, puede ser. Entonces, no sé yo hasta qué punto ese marine Dejemos sea de Aokiji. secretismos, vamos aquí Sí. y empecemos ya con la chicha fuerte de este capítulo Venga. que hemos tenido. A ver, ciertamente es un capítulo que el final es lo que más mola. No hay Sí, más, no hay La más. verdad que sí. La huida de Sebe, que me encanta con lo que sería su mujer, Eris. con Eris, es muy bonito también, que por cierto, por aquí estaba, yo no logro encontrar en el propio, no logro encontrar por aquí a Teach. Lo que sí que me mola es, Acerca la imagen. Ahí. ¿Ves ahí. esa Vale, parte de son los perfecto, pelos de vale, perfecto, menos mal, digo, madre mía, ¿dónde está Teach? Por ahí. Teach. Que la Es una gente, pasada. lo he visto, la gente decía que eso realmente era la capa de Sebek, pero no, está demasiado alta. Y si vemos la simetría de la capa, esos son los pelos de Teach. Esto es increíble, porque además me gusta un montón como Rox parece como que huye, que no huye en realidad. Pero aquí es lo de tener mucho cuidado con este pirata, señores, que estamos hablando del pirata, sinceramente, más poderoso que hay en estos Pero fíjate, momentos. al principio no entendía bien la pregunta que ha hecho Anunnaki. Sube un poquito, por favor. Y decía, ¿los abuelos de Sebek son gigantes? O sea, sube. Claro, yo creo que le pregunta por esto, pero a mí me da la sensación aquí, Anunnaki, que realmente es gente normal, pero que al estar reversizada, estar hecha con el Domi Reversi, aumenta en tamaño. Cierto. ¿Vale? Pero porque si nos damos cuenta, cuando vemos el Domi Reversi de Dorry Brogy, el tamaño de Dorry Brogy aumenta. No llega a ser el doble de lo que es, pero casi.
Cada vez se Entonces, confirma, y de hecho cada vez se confirma más que esto es un paralelismo con el buff, con el el buff. incidente que ahora mismo estamos teniendo en el buff. Lo que Ujú. sí que yo creo que van a cambiar las tornas. De una cosa a otra, de cómo va a pasar, ¿cómo decirte? De lo que va a suceder. Aún no falta mucho por ver, pero es cierto que, por ejemplo, aquí ya está. Sí, Es lo más curioso, porque luego vemos lo de la parte de Saturn, cuando ahora lleguemos, ¿no? eso es. Pero que está muy, muy así. Tronco, tú, que acaba de entrar Samrock en el Ya chat. te digo, Sanrock por aquí. Muy buenas, Samrock ha entrado Sanrock. en el chat, o sea, Bienvenido, bienvenido. Hola, aquí ya bienvenido. concluyó la discusión de que si Garp es bueno o malo. No, las discusiones aquí nunca concluyen. Nunca. Pero ¿qué dice Anuel aquí? ¿Usan tridentes? Sí, todos los que son controlados por Imu tienen algún componente demoníaco, sean el tridente o los cuernos. Entonces, sí, yo creo que todas las armas que se le dan, precisamente por ser el lado demoníaco, es por lo que utilizan esos tridentes. Y Garp es bueno, lo siento porque lo diga, Samrock. Garp Sí, es bueno. Otra cosa es que tenga un cerebro es tonto. inteligente. Claro, es tonto y por su estupidez resulta que es inocente, porque no tiene ni idea de lo que le rodea. O sea, en cierto modo, fijaos el paralelismo que tiene Garp y Luffy, porque Luffy, a su alrededor pasan cosas y no se entera de nada, solo de que quiere carne y pelear. Y Garp es lo mismo, no se entera de nada. Lo que pasa es que uno es pirata y el otro es marine. Exacto. También te digo, ahora mismo Garp, viendo lo que hay, las inconsistencias, incongruencias y la injusticia que hay en God Valley, para mí que es cuando dirá, mira, hacer puñetas la marina, yo no quiero esto. Voy a seguir siendo marine, porque es a lo que me dedico, quiero proteger gente, pero no voy a ser un perrito de los tenrubitos. Hombre, a ver, Y yo por eso pienso. precisamente lo de no ser más. Yo pienso que Garp lo que quería era cambiar interiormente. Sí. O sea, quería cambiar la marina interiormente, no hay más. Esa era la cometida que quería tener Garp. Exactamente. No hay otra cosa. Yo creo que él quería cambiarlo por dentro. Y también, otra cosa, seamos lógicos, él solo no podía hacerlo nada. También se necesita gente buena dentro de la marina para poder impedir todo este tipo de cosas. O sea, dudo mucho que a Garp después de esto luego le mandasen a una isla a hacer algo y que Garp no se llevase a gente de confianza, como ya hemos estado viendo. Como el... Joder, ¿cómo entonces, ¿qué es lo que hacía? Pues Bogart. él promovía una marina justa. Por eso él siempre se ha identificado con un marine justo. Es que es así. O sea, también es un poco más de lógica, ¿no? Todos los piratas son malos. Porque por ese mismo sentido... Deberían. No, me refiero, pero entiéndeme, por ese mismo sentido he caído después de todas las atrocidades en Wano, el propio Kurohige después de todo lo que hace, de reventar todos los territorios de Shirohige, que Shirohige los tenía en armonía y con paz, los reventaron y los asaltaron toda la tripulación de Kurohige y todos los aliados suyos. No sé, Crocodile por un lado en Arabasta con toda la que estuvo liando, Doflamingo, tal... también eran piratas. Y por lo tanto, ¿el resto de piratas son malos? No, ¿verdad? También hay piratas que quieren ejercer el bien. Como... Ojo. Pero ten en cuenta una cosa. Esto son piratas al fin y al cabo. Y un pirata como tal no es una persona que sea buena. O sea, un pirata se dedica al saqueo, al robo, a asesinar si es necesario. O sea, lo que pasa es que aquí sí, es un manga de aventuras de piratas, lo que tú quieras, pero a un pirata lo que le interesa es sus propios planes. Bajo el concepto de Luffy, no. Bajo el concepto de Luffy no, porque el concepto de Luffy es un concepto simplista de bobo. Bueno, simplista. De que es bobo. Simplista. O sea, en realidad simplista. Es más complicado de lo normal. Para Luffy no es una cosa de decir, tengo que liberar. No, o sea, para Luffy es, soy un pirata, voy a hacer lo que me dé la gana y si haces algo que a mí no me guste, te parto la cara. Es decir, eso es el concepto de Luffy, de lo que es un pirata. Un pirata toma lo que le da la gana y no le da descuentos a nadie y si tiene que pelearse con quien haga falta, lo hace. Y en el caso de Garp, lo que sucede es, tengo que proteger a la gente, soy el marine, soy el bueno y entonces es lo de, tengo que proteger a la gente de esta manera y tengo que hacer el bien. Lo que veo aquí con el incidente de God Valley, ¿qué sucedió? Que para Garp fue el germen de Sword. Se quedó con Bogart, estuvo confiando un poco en Sengoku, pero por otro lado yo creo que aquí fue cuando Garp empezó a buscar gente buena para Sword. Como por ejemplo era Smoker, como luego fueron Kobe, fueron el Mepo y demás. Claro. Pero, claro, ¿qué sucede? En una marina tan corrupta como es esta, es muy complicado encontrar gente que sea buena. ¿Por qué? Porque está corrupto hasta las trancas. Todos. Desde lo más alto hasta lo más bajo. Y ya vimos, por ejemplo,
sin ir más lejos, el incidente con Nami en Arlong Park, que incluso los marines más de nivel raso eran unas ratas. Ujú. Y es lo que le sucede también a Garp. O sea, dentro de que es más tonto que las piedras a veces, sabe que no toda la gente es buena. Y en la marina es un poco más complicado encontrar gente buena porque es muy fácil que se corrompan, porque si hay algo que corrompe y mucho es el poder. Y cuanto más poder tiene alguien, más fácil es que se corrompa, como le pasa al Gorosei, los Kamino Kishidan, etc. Así que, y Luffy lo mismo, o sea, Luffy tiene la idea de que un pirata toma lo que quiere y ya está, y que vive aventuras. Un concepto muy simplista en ese aspecto. Bueno, yo en eso no estoy muy de acuerdo, pero bueno. Pues no vamos dale, a entrar venga. con ello. No, aquí no vamos a entrar ¿No? con ello, no, porque estamos reaccionando a este capítulo, Jan. Te están Venga, diciendo, vale. Sanros, por aquí, entonces Luffy y su tripulación no son piratas. Exacto. No Bajo, lo son. bajo el concepto de lo que viene siendo piratas, no lo serían. Bajo el mundo de lo Exacto. que es One Piece, sí que son piratas. Ujú. Vamos a dejarlo Claro. también así, más bien Sí. reflejado. Estamos en One Piece, hay piratas y hay piratas de todo tipo. Shanks Ujú. también es una tripulación de piratas y también son como el estilo de Luffy. Son Sí. buenos, pero siguen siendo Porque piratas. es lo que, claro, porque es lo que inspiró a Luffy. Lo que pasa es que van por libre. Claro. Son, Pero igual, se mira, quieren tomar mucho más la libertad, tratando de no molestar a nadie. pero mira, bien visto el tema de Shanks, porque realmente Shanks es el pirata que se presentó a Luffy. Luffy tomó la idea de que los piratas viven aventuras y demás, pero luego lo vemos por detrás a Shanks y es un pedazo de que te cagas. Bueno, eso porque tú tienes todavía metido eso en la cabeza, Jan, pero A ver, también, no, por no, ejemplo, no, no, con no, Roger. no, no. ¿Y Roger? Aparte de que Shanks sabemos que va a ser el villano, no me refiero a eso. Y es que él tiene también sus peleas. Mira lo que le hizo a Kid. Ujú. Vamos a ver. Low. Y se fue. Hablando a de pelear Low, los contra- piratas de Low, de ¿Qué le Trafalgar pasa a Low. los piratas de Low? ¿Por qué Kid, sin ir más lejos, y Low? ¿Por qué tuvieron esas, cómo decirlo, esas peleas y esas recompensas? Porque no son trigo limpio. O sea, no pueden ser trigo limpio. Pero ¿tú le definirías a Low como un pirata malo? ¿O como un pirata? Sí, sí, ¿por qué no? O sea, ¿de verdad crees que Low va a ir por ahí Pues es lo curando a la mismo que gente sin Luffy. más? Es lo mismo que Luffy. Luffy es otro tipo de pirata. Ya está. No hay Low me más. parece mucho más inteligente y mucho más traicionero que Luffy. Honestamente. Pero Low no es traicionero. Jan, por favor. He dicho que me parece que podría ser más traicionero que Luffy porque tiene más inteligencia. Ya está. Pero que tenga más O sea, inteligencia no quiere decir que tengas que ser así. Ojo, y también por qué se definiría a Law como un pirata. Porque estaba al servicio de Doflamingo. Fue pirata por extensión. Bueno, por extensión, ¿No? pero se quiso alzar al mar. ¿No? Hombre, nos ha jodido. Yo para huir de él también me quiero hacer al mar, ¿no? Te digo. Ya, pero luego ya, independientemente de eso, lo hizo. Y fue inteligente porque por lo menos. Low se es más hizo- maduro, lo que dice Eduardo, claro. Efectivamente, Sí, si es exacto. que no hay más, pero es que son definiciones distintas de piratas, Jan. No se puede decir que Kurohige... A ver, como tú siempre has tenido imagen de lo que es pirata, puedes decir Sí. que Kurohige es el pirata. Eso es. Sebek es Y el y pirata. Sebek. Sebek es el pirata, pero por ejemplo, lo que estás viendo ahora mismo de Sebek... Bueno, no, porque Sebek está actuando también bajo su individualismo, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero fíjate lo que dice Eduardo, el Sebek más humano. No me imagino así a Teach ni en 100 vidas, correcto. Correcto. Porque Pero Sebek padre y es demás. pirata. Sí. Pues ya está. Sebek es un pirata y Son es un distintos, pirata de simplemente los de son verdad. personas distintas, personalidades distintas. Y la manera, Personalidades distintas, pero bajo un la pirata, manera ¿qué es de lo que ver, hace? distinto. Ir por libre, Mm. Jan, ir por libre. Ahí Pero está, que, ir sí por libre. pero que vayas por libre no quiere decir de que tengas que molestar al resto por ir por libre. No sé si me explico. Si hay algo que molesta a aquellos que tratan de coartar la libertad, es la gente libre. El problema de Luffy es eso, que él quiere ser más libre y eso, aquellos que coartan libertades no lo Pero, pueden permitir. por lo tanto, tampoco sería tan simplista como crees. Es más bien complicado, que es distinto. Para Luffy no, para Porque el resto de la serías- gente que lo ve sí. Claro, pero para Luffy, Luffy no. Luffy busca su libertad, ¿vale? Y si tiene que estar liberando a otros para que también sean libres, porque él lo que quiere es ser libre y que sean libres los demás, pues vale. Pero para él lo que más le importa es ser la persona más libre del mundo. Si luego ya por lo que sea libera otros territorios porque a él le mola, perfecto. Si no, ¿para qué? A él le da igual, eso sí que es cierto que le da igual. Pero Ujú. los defiende. Claro, y es lo que dicen. Pero lo que dice los Luffy. Un defiende. héroe reparte la comida. Yo quiero comérmelo todo.
Es decir, bien, o sea, Luffy quiere lo suyo y luego ya, si por lo que sea ayuda a los demás, perfecto. Ujú. Y lo que dicen también por aquí, Lau es más maduro, pero además Lau es un pirata que es más bien más íntegro a una causa. O sea, no sabemos la causa ni por qué Lau se hizo a la marina. Quizá para algún día se hizo a la mar. Quizá algún día para derrotar a Doflamingo, pues a lo mejor. Pero al fin y al cabo, es cierto que él, como al contrario que Kid, no se cargaba a nadie. Vamos, A Kid le daba igual. y vamos con la causa ya de verdad, que es la causa de Sí, sí, Sebek sí, aquí. sí. Por favor, porque es que nos Ay, ay. desvariamos demasiado. Pero ¿y lo que mola qué? Sí, mola, pero mola cuando terminemos, porque ahora mismo Sí. estamos precisamente con esto con Sebek. Y es Ujú. aquí con esto que hemos visto lo del Domi Reversi. Por un poco de carne. No me o sea, me encanta este chico. Por cierto, Anunnaki, no, Lulusia no es Tartaria o la Atlántida, no tiene el mismo origen. Más sería otra ciudad enterrada, tipo, por ejemplo, God Valley o la isla en la que se encuentra el One Piece, que realmente Lulusia. Ojo. Ujú. Pero bueno, sigamos. Seguimos con esto. Ya, la primera lección que ya No, le. pero espera, lee por favor el comentario de Sandrock, porfa, que no te he dejado. Que es que- Por un poco de carne se hace tu amigo y te libera Venezuela. Me encanta. O sea, teniendo en cuenta lo que estamos viendo últimamente con las banderas de One Piece, pues no te digo que no. Pues ojalá. Sí, Ojalá casi sea. Vamos con ello. Vamos. Vamos con lo que decíamos. Aquí lo que vimos, la primera paliza que ya se ve que los ha metido a los caballeros de Dios. Y Sí. eso que no había peleado lo que viene siendo en serio, ¿eh? exacto. Una O sea, cosa que yo me creo gusta que es un mucho. espadazo simple, ¿eh? Bueno, un espadazo simple que le deja Sí, abierto en el hombro y abierto en la cabeza. claro, pero lo que me refiero es que no creo que sea un espadazo de todo el poder de Sebek, sino algo de, va, pum, lo típico que... Un disparo al aire, si lo quieres decir así. Sí. O sea, no creo que sea algo atacando con fuerza. Oye, lo más curioso y una cosa que a mí me gusta es que Eris también era una pirata, ¿eh? Sí, exacto. Eso también, que sea, ella era también una pirata. Ujú. Lo que ahora viene, bueno, sí, claro, Sebek sí pertenece a la familia de ABD. Sí, pero puede ser que Eris realmente tenga otro linaje. No lo sé. No lo sé. Ojo, lo que estaba pensando cuando vimos lo que hemos hablado muchas veces, el pentagrama de Imul o de Eris D. Tar, Sí. ¿vale? Hay una cosa que me parece curioso y es que se llame ella, Eris llama a Sebek por su nombre, no Rox, y Sebek llama a Eris Eris, no es el apellido. Entonces, me da la sensación de que Eris D. Tar en realidad sería al revés, Tar D. Eris. Yo creo que aquí vamos a tener mucha tela porque Sí. acuérdate que lo que está diciendo que luego nos vamos a ver, dice sobrevivamos Sebek y veámonos de nuevo en Lulusia. Ujú. Algo va a pasar con el tema de Teach y con la madre. Y curioso que Y con mencione Im. Lulusia. Claro, y con Im. Y también curioso lo de Lulusia porque por algo se hablaba que es por eso por lo que Im también quiso destruir con la famosa Mother Flame. Decían eso, sí. a Pero Lu- claro, Sí, sí. A ver, a mí lo que pasó con Lulusia es que lo quería destruir para que Sabo no hablase. Pero no creo que. Yo creo que Lulusia tenía más cosas ahí que no nos dijo Oda y que por eso decía lo de Lulusia. mujer de Kurohige. ¿En Lulusia? Sí. No creo. No creo. A Kurohige no lo veo con una mujer. Digámoslo así. No. Bueno, tampoco veía Sebek y mira. No, sí, pero es que honestamente a Sebek lo veo más humanizado aquí. La verdad. Hombre, a ver, es cierto. Es cierto. Lo que está claro es esto. A mí me encanta cuando Sí. ya se ponen en el modo de batalla. Ahora vamos con lo de Cross, la primera pregunta que decía y al Sí. principio de este directo que decía lo de las imágenes cortas. Es cierto que hubiese molado ver a Rox repartiéndolos. Por cierto, Ojo, todavía puede suceder, ¿eh? podía Todavía puede suceder. Lo que pasa que aquí hay una cosa que está clara. Bueno, lo primero, cuando mete el pedazo de espadazo este repleto de Haki Rocks, ¿sabes? Esto No usa su ataque habitual, ¿eh?
No es que use Eso su llama la ataque atención. habitual, pero que parte Good Valley por Sí, ahí, que se hablaba que al partirlo estábamos hablando de Thriller Bark. Sí, eso lo he escuchado y me parece una idea muy buena. De hecho, creo que también nos hicieron la pregunta por unas redes en Insta en inglés. O sea, que cuando le dije, tiene sentido, la verdad. Ujú. Que por eso realmente sucediera todo el tema de que Gecko Moria tuviera acceso a todos los cadáveres que habían dejado en God Valley. O sea, no es mala idea, la verdad. No. Sí, O pero por sea, lo tanto hubiesen caído ya, Jan, gente del propio Sebek, puede que no hayan caído todavía en ese momento. pero vayan a Ojo, caer. pero que vayan a caer. ¿Puedes subir un momentito la imagen, por favor? Solo un segundo. Es Sí, que quiero ver un momento. ¿Puedes ampliar un poco en el frame en el que se ve que lanza el ataque, por favor? sí. Ajá. ¿Qué pasa? Vale. Dale, ya está, perfecto. No, que me ha recordado a otro manga en cuestión, ¿vale? Ah, Ya vale, puedes. Alerta de spoiler, Bleach. Capitán vale. Zaraki Kenpachi contra Noitra Yuruga. El espada número 5. Para que lo entienda. Bien. A ver, lo vería en el sentido de que Thriller Bark fuese esta parte de God Valley. Y otra cosa más. Creo que God Valley podría seguir existiendo perfectamente. ¿Tú Lo que crees? pasa. Luego te explico por qué. ¿Vale? Espérate, Jan, que nos haya reducido a cenizas, ¿eh? Hay que estar un Luego poquito... te explico por qué, ¿vale? Vamos a seguir un poquito para adelante y eso lo dejamos para el final, que me lo recuerden en el chat. Sí, porque vamos a ir, yo creo que ya de lleno. Lo primero, bueno, Sí. la polémica que también se metió aquí dentro de todo esto. Oye, antes de nada, permíteme un segundo, Jan, porque ya llevamos un buen rato y Sí, no he recordado lo que hay que recordar a todo el eso mundo. es. Y es, sobre todo para la gente nueva, que si hay alguien nuevo por aquí, si nos está escuchando ahora mismo o nos escucha en diferido, que se suscriba a nuestro canal, el Camarote de Roger, fácil y sencillo. Estamos tanto en YouTube como en Twitch haciendo directos en multi-stream. Que le dé un fuerte like, esto ya no solo va para la gente nueva, sino para todo el mundo que nos esté escuchando ahora mismo o en diferido, que el like es sumamente importante. Estoy cansado de decirlo, que por favor el like es muy importante para que podamos llegar a muchísimas más personas. Que comparta el contenido si tenéis con quién compartir el contenido. Y luego, pues algo sumamente importante para la gente que nos sigue, sobre todo en YouTube, que es que active esa campanita de notificaciones y así no se pierda ningún tipo de noticia nuestra del Camarote de Roger. Los links también los tenéis en la descripción nuestra, así que podéis acceder a ellos y venga, a darle caña al Camarote de Roger, Eso, por dale favor. amorcito. Suscribiros si hay alguien que no está suscrito, fácil, sencillo, botón de suscribir y andando. Y vamos a continuar con esto. A ver, la polémica aquí que se da, que es que como que tiene la Uo no Mi, que la tiene, que se la quiere dar a Katakuri. Llega aquí el señor Kaido, le mete el castañazo padre a Big Mom y le dice: hasta luego, Lucas. Te has quedado sin fruta. Y luego se la come. Así de. Con esa cara para mí. O sea, es una cara de troll face ahí entre medias, la de Kaido. La madre que la parió. Hombre, pues yo, por un lado, me gusta mucho más esto que no la primera historia. A ver, es lo que decíamos muchas veces, porque decía lo que decíamos al principio de que Big Mom le dijo a Kaido: yo te di la fruta. O sea, yo creo que la traducción es: gracias a mí tuviste esa fruta. Eso O es. sea, no que se la diera como tal. Como te digo, por las traducciones yo creo que tiene más sentido el hecho de que gracias a ella, que ella tenía esa fruta, Kaido se la pudo comer. No que ella se la diera a él voluntariamente. Esto es lo típico que Oda en un SBS te lo va a aclarar. Me lo creo. Es lo típico. Próximo SBS que le hagan, estoy seguro que va a decir algo. Sí. Segurísimo, segurísimo. Por otro lado, lo que estábamos viendo aquí en el manga, que es que otra vez nos volvían a mostrar la versión de Dragon, el pobre huyendo a base de golpes que está para lo de los bebés, dice, es muy curioso esto. Y es algo también a lo que... No sé si por qué me da que vamos a ver este enfrentamiento muy pronto, Jan. ¿Enfrentamiento a cuál? Enfrentamiento entre estos dos bebés. Yo creo que lo vamos a ver muy pronto en la versión madura. ¿Pero te refieres a Samrock o a Shanks? A Shanks. Vale. A Shanks y a Teach. Y a Los Teach, dos huyendo. exacto.
como bien podéis Ujú. observar aquí en esta, porque además, qué casualidad, ¿no? Que son los dos bebés que están huyendo en paralelo, Ujú. que le está diciendo lógicamente Dragon, no permitiré que mueras, y por el otro lado está Eris diciendo, pase lo que pase, no dejaré que mueras. Sí, es prácticamente lo mismo. Por cierto, ¿sabes un comentario que hicieron en un vídeo precisamente de esto? Cuando estábamos hablando de lo de God Valley, dijeron, ¿y si realmente Dragon se juntó luego después con Eris y Kurohige y Luffy son hermanos? Digo, ni de coña. No, no, por Dios, no. O sea, no. No. No, por No, por Dios, favor. no. O sea, no. No. O sea, tenéis mucha imaginación, está muy bien, pero ni de coña, por Dios. Se chocan ahora mismo estos dos y uy, apareció el amor. Y empieza a sonar el saxofón este de cha, cha, charam. O sea, Sí, no. sí. No, por Dios. No, por Dios, Ay. eso digo yo. Eso digo yo. Vamos a ver, hay que dejar Sí, espacios a estas cosas, ¿vale? Ahora de lo que estamos sí. viendo aquí precisamente. Estamos viendo a los ¿Tienes el piratas. zoom puesto en la imagen o es así? Pepe, es así, Ah, es vale. así. Sí. Estamos Vale. viendo a los piratas de Roger. Aquí que Ujú. ya también se los empieza a reflejar. Vamos a ver. Somers tiembla con Gavan. Cuando la ha visto Sí. en el futuro. Yo creo que hay que seguir dándole confianza a los piratas de Roger y creo que vamos a ver a todos los supernovas, tanto de Rox como de Ujú. Roger, juntos ahora en esta cometida que vamos a ver final. Es que hay que verlo. O sea, es que tiene que darse una alianza como ya se está Se va dando a dar, se al va a final del dar, por capítulo. Dios. Si es que se Claro. va a dar. Pero fíjate en esto, y aquí tenía que ver una cosa del chat, y es verdad que lo que dice Anunnaki de el haki del rey se puede aplicar a las armas para cargarse a inmortales, diría que es la forma en la que tiene que hacerse, con un tipo de imbuimiento, si existe esa palabra, imbuir el arma de algún tipo de haki. Además es que me encanta la pregunta de Samrock de ni Sebek pudo, con todo su poder, pudo matar a Garling, ¿cómo se a esos cabrones? O sea, no se sabe, tiene que haber alguna manera, efectivamente, no de terminar con ellos definitivamente, sino dejarlos muy, muy mal heridos. O sea, Eso es la es. sensación que me da a mí Soundrock. No se puede, ¿cómo decirlo? No puedes desvivir algo que ya está desvivido. Lo siento por el vocabulario, es que si no nos enfrentamos al baneo. No se puede desvivir algo que ya está desvivido, ¿vale? Ejemplo, Saturn, pero creo que sí que se puede retrasar esa regeneración, como hemos visto a Garling, que todavía estaba sangrando por la cabeza y por el hombro. Que por cierto, ¿qué tipo de ataque tiene que tener Sebek para hacer ese tajo de esa manera? Ojo, interesante. Pues un ataque, imagínate, el O poder que sea, debe de tener este tipo. y decía Eduardo, mira dónde fue Ace en busca de Teach después de cargarse a Thatch. Primera Lulusia. O sea, fue primera Lulusia. Yo pensaba, a ver, pero te refieres a que fue a buscarlo primero a Lulusia y que luego se encontraron en Isla Varano, ¿correcto? Es que no me acuerdo exactamente. Dicen, Lulusia había aires de revolución. Va por ahí. A ver, no sé hasta qué punto Lulusia era un punto revolucionario o que Sabo acabase ahí de milagro. ¿Vale? Exacto. O sea, si fuera una base revolucionaria, tampoco estoy del todo seguro porque estábamos viendo que en Lulusia, antes de que fuera erradicada por la Mother Flame, si lo queréis decir así, había mucha gente que estaba encarcelada, tenía un rey bastante, ¿cómo decirlo?, bastante tiránico, entonces no sé si realmente Lulusia era un núcleo revolucionario, ojo, Puede ser, no lo sé. pero bueno. Fíjate lo que dice Samrock, que Sí, dice ni Sebek con todo su poder es lo que pudo matar Eso es. pudo desvivir a Garlin. ¿Cómo se desvive a estos cabrones? Ujú. Es que Vamos es con lo difícil. que hemos estado muchas veces hablando, con lo del famoso haki de, ¿no? Haki del cariño, haki del amor, haki... A ver, esto es una. Lo está hablando así y realmente es tan malo como suena porque lo hablamos fuera de micrófonos. O sea, lo que vimos en. Lo que estamos viendo ahora es que Sebek ha podido herirlos porque está protegiendo a alguien, está teniendo algún tipo de. Llamadlo sentimiento amoroso, pero no amor el tipo de ay, amor mío, cuánto te quiero, sino ese otro. Bueno, que leches, explícalo tú que eres padre. O sea, Amor por sí, hijo, o lo que... exactamente. Claro, Entonces, ¿qué es lo que haki de creemos? la pasión, pues claro que sí, Cojon. ¿sabes? Exacto, exactamente, porque parece una chorrada, pero paraos un momento a pensar en cómo se presenta a sí mismo Gavan, como mensajero del amor, Exacto. ¿vale? Y en cierto modo, lo que está haciendo se ve que es proteger a alguien, a sus seres queridos, por amor.
no creemos que sea algo tan cursi como un simple amor, sino una especie como de pulso. Un sentimiento, una intención con la que se imbuye el haki de esas armas. Y por eso puede, de esa manera, contrarrestar. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pensamos que eso es una especie como de pulso de haki, o un haki que es pulsante y que elimina ese haki de Imu. ¿Y por qué decimos también lo de pulso? Cuando Emmet liberó ese nudo, ¿vale? Se desató la pasión, entre muchas comillas, y soltó ese haki gigantesco. Exacto. Y pudo eliminar el haki de los miembros de Gorosei. Eso es. Entonces, creemos que es, llamadlo pasión, llamadlo amor, llamadlo como queráis. Pero tiene que ver entre el haki y la intención de ese haki. Y hablando de pasión, yo aquí sí que veo la pasión de verdad, donde los pelos se te empiezan a poner de punta, ¿eh? Con esto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Por eso te decía, ¿ves? Al principio yo creo que estuvimos viendo el tema de Gunko. Yo creo que cuando los primeros domi-reversizados que hemos visto son causa de Gunko. Y ahora por este lado, como se ve que no pasa nada, dice Saturn, Rox ya está muerto. ¿Cómo decirlo? Las cosas tomaron un rumbo inesperado. O sea, yo creo que es lo que dices tú. Los primeros reversizados son de ese Imu de Gunko. De Gunko. Pero que sigue teniendo ese contacto mucho más directo con Saturn. Sí. O sea, es que es un punto interesante lo de Imu, cómo va pasando de uno a otro. Es muy interesante. Yo creo que se empieza casi a medio confirmar más que Imu no puede salir del patio de las flores. Que es que no puede salir del patio de las flores y por eso necesita cuerpos, necesita entes. Exacto. Necesita entrar dentro de ellos. Es que si no, no puede. Avatares, si lo quieres sí, decir así. Efectivamente, avatares. Como tú bien lo has dicho, Jan. Eso es lo que necesita. Necesita avatares. Exacto. Claro, y a ver, muchas veces lo hemos visto en el caso de Imu, los planetas girando alrededor de la Tierra, como dicen, ese modelo geocéntrico, precisamente creo que sus principales avatares o más poderosos son precisamente los tipos del Gorosei. Eso es. Y luego ya, si quieres decir a Gunko como satélite, pero también sigue siendo un, ¿cómo decirlo? Un avatar más. Eso es. Creado para ello. Cross dice en Twitch que en términos humanos sacar el fuá de adentro. ¿Por qué estoy viendo el comentario de Twitch? Pues pensaba que no podía. Pues puedes. Bienvenido. Anda, leche. Bienvenido, Jan. ¿Por qué no te fijas? No, porque no lo podía leer. No ya lo sé. Pero la leche. Bueno, pues lo del FUA lo entendemos todos o lo explico. Explícalo un poco para la gente que no entiende y sobre todo también sí, a ver, piensa para los oyentes también de Spotify, de Latinoamérica de y también. Eso o sea, lo del FUA fue un vídeo que se hizo hace mucho tiempo viral de un borrachuzo, básicamente, que dice, cuando no puedo más saco el FUA, que dice, el FUA hay que sacar el carácter de dentro. O sea, es una chorrada, pero por favor, buscadlo, FUA, FUAA en YouTube. Eso Voy a sacar el FUA. Pues aquí salió el FUA. Es similar a lo de, y yo volé de él. Pues buscadlo, por favor. Pues salió el FUA. Es interesante. Salió el FUA. ¿Cómo es posible que Kuma de primera supiera usar su fruta? Que lo haga Kaido, pues bueno, 19 años y mucho potencial. Pero Kuma de niño, a ver. Hombre, Kaido utiliza el dragón de primeras. Una cosa, yo siempre es lo que he dicho, que la fruta cuando tú te tomas la fruta, pues si te das cuenta con Luffy pasa algo similar. Lo que pasa que, por ejemplo, Luffy lo que no sabía era pues meter un puñetazo, usar bien un puñetazo bien, cuando estiraba, etcétera. Pero yo creo que cuando eres usuario de la fruta, cuando tomas esa fruta, la propia fruta en sí dentro de tu cuerpo hace que te cambie esa mentalidad y que sepas empezar a controlarla, más o menos. Claro, además tened en cuenta una cosa, y es una cosa que vemos muchas veces, lo que tiene el manga es que es muy inmediato, ¿vale? En el manga vemos un montón de cosas en un momento dado, pero es posible que hayan pasado fácilmente 2-3 horas desde que Kuma haya encontrado a otras personas a las cuales teleportar. Y en ese punto haya aprendido a hacerlo. ¿Quién te dice que, por ejemplo, no ha hecho primero algunos experimentos tipo una piedra, una espada, etcétera, y luego ya a partir de ahí ha podido teletransportar las cosas según quisiera? Eso es. Ojo, es que es muchas veces el problema. A ver, lo bueno que tiene el manga es que es más inmediato, te lo lees así y ya está. Pero tengamos en cuenta que como en toda guerra que se precie, porque lo que estamos viendo ahora en
en God Valley es una guerra, el tiempo va pasando y no es todo inmediato. Entonces, a mí me da la sensación de que Kuma ha tenido tiempo suficiente como para practicar con ese poder, huir a otro lado y luego ya empezar a mover a la gente. Claro. O sea, y a 500 personas, ojo. Lo que tendremos también en cuenta, creo que eran 500 personas las que había salvado, si no me equivoco. Lo que es interesante con Kuma es que, claro, se agotó, pero utilizó todo el poder que tenía hasta el final. Eso es. Y es un crío, o sea, que es un niño. Que tenga esa habilidad, telita. Exacto. Puedes leer los comentarios de Twitch, porque hay comentarios de Twitch, Jan. Sí. Vale, pues a vamos. ver. Lo que dice, básicamente creó al Goros. Uy, leche. Es que me tengo que acercar. Básicamente creó al Goros y Imu, o no, o eran humanos. Esto es un poco similar, ya lo dijo Zemak en cierto momento. Los miembros de Gorosei eran humanos que ofrecieron toda su vida entera al diablo, en este caso Imu. Un pacto. Eso es, un pacto demoníaco por su vida entera. Por eso son inmortales, pero cuando a Imu le tocan la corona, pues los desvive como hizo con Saturn. Exacto. Es spoiler si solo vais con Exacto, porque por ejemplo, si os dais cuenta, Garlin puede envejecer. Tenéis ese ejemplo, porque Garlin no tiene ese pacto con de por vida. Exacto, con Imu como el que tiene el resto, pero en el caso de Gorosei es para y ser Gunko también lo tiene. Sí, y Gunko efectivamente, pero para ser eso necesita ese pacto para poder ser inmortal. Luego, claro, ¿qué ocurre? Es como el... Perdón. No, otro comentario de Twitch, Rag Nepotista, por cierto, bienvenido o bienvenida por aquí, por este canal. Esperamos verte por aquí siempre. Dice, creo que Imu no se puede exponer al sol, tal vez por lo de Nika y el dios del sol, o tal vez por la piel de gema zafiro que tenía Bonnie. Perdonad que me ría, ¿vale? O sea, creo que fue en el directo anterior, estuvimos hablando de por qué existía la enfermedad de Bonnie. Eso es. Y estoy a puntito de sacar un pequeño vídeo de por qué el zafiro azul es la piedra filosofal en el mundo de One Piece. Eso es. ¿Vale? Y creo que sí, que Imu tiene la enfermedad del zafiro azul igual que la que tenía Bonnie. Completamente, por eso estuvieron haciendo las investigaciones con Bonnie, con el tema Zafiro y en su momento con Ginny. Eso es. O sea, entonces, por eso lo han hecho. Claro, estad atentos a TikTok, Instagram y redes, porque de aquí a 2 días seguramente sacaré la teoría del zafiro azul y os aseguro que os va a encantar. O sea, estaos atentos. Pero sí, básicamente Imu seguramente tenga la enfermedad del zafiro azul. Eso es. Y que por eso tenga que utilizar a Gunko y a, bueno, su resto de avatares. Eso es, eso Entonces, es. ni tan mal. Y también Cross, había... Sí, dice, vengo a referir, se lo dije a Jan, si el clan Divi era tan importante, podrían ser los primeros en ser reyes del mundo hasta que llegó Imu y el Gorosei. Entre otros. O sea, los miembros de la familia D, que es lo que estuve hablando con Cross, si no me equivoco, son varios que pertenecían al reino antiguo. Y esa D, por así decirlo, era lo que los definía. ¿Qué quiero decir? Igual que, por ejemplo, en Alabasta... Uy, va, me voy a cargar el setup al final. Igual que en Alabasta, los miembros de los Mugis y Vivi, por extensión, se marcaban con una X, ¿vale? En este caso, los D serían aquellos que estaban marcados por pertenecer al reino antiguo. No a los 20 reinos, sino al reino antiguo de aquellos que se ponían a Imu, en este caso. Eso es. Entonces, claro, esa D sería lo que los marca. ¿Y qué podría ser esa D? Pues lo que dicen muchas veces, o el sombrero de paja o la sonrisa de Joy Boy. O sea, es una marca que define a todos aquellos que estaban destinados o que pertenecían a aquellos que se enfrentaban a los 20 reinos. Los miembros del reino antiguo. Déjame lo que dice sí, Rag. Vale. Rag Nepotista dice, pero Garlin envejece, pero sí se puede regenerar. O sea, habría 2 tipos de pacto. Exacto. Eso es. Exacto. O sea, lo que vemos con el tema de los escudos, las familias que llevan todos ellos, bueno, los... ¿cómo decirte? El Abyss famoso, aunque no sea un Abyss como tal... ¿vale? La marca familiar. La marca familiar, eso yo creo que está ligado directamente con Imu, que es como un pacto de compromiso, yo creo, con Imu, y Imu lo que permite es que te da ese tipo de poder o que te puede dar mucha más fuerza. Pues en este caso es el tema de quizás la regeneración, que pueden tener algún tipo de regeneración. Pero luego otra cosa ya es el tema del Gorosei.
El Gorosei tiene otro pacto que es mucho mayor, que es para poder llegar a ser esos pedazos de yokais que estuvimos viendo en Egghead cuando se presentaron, para llegar a tener ese pedazo de poder y esa fuerza, si os dais cuenta además, cuando la cosa se ha puesto chunga aquí ahora mismo en Good Valley, vamos con ello directamente, porque yo creo que esto lo Sí. merece, vamos con ello, Esa explosión de Haki. la explosión de Haki es cuando precisamente vemos que está Las Saturn. patitas de araña. Exacto, las patitas, que Saturn se acaba de convertir en ese famoso yokai y que entra Mu también como a poseerle dentro. Exacto. ¿Esto qué es lo que ocurre? Que la gente del Gorosei tiene un pacto que es muchísimo mayor que el resto, que es el pacto de por vida. Eso es. Es lo famoso que siempre se dice de ofrecer el alma al diablo. Yo creo que es el mayor de los ejemplos. El Gorosei le ofrece el alma al diablo, le ofrece absolutamente todo. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de tener estos poderes, como viene siendo la inmortalidad. Inmortalidad, lo de la regeneración, un poder sin igual, etcétera. ¿Qué es el otro ejemplo que vimos también en Egghead? Que es por lo que yo creo que más se refuerza. Cuando Mu le castiga a Saturn y le dice, tú ya no me interesas por lo que has hecho, fuera. ¿Qué es lo que ocurre? Exacto. Le quita los poderes y casualmente, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos un ser en huesos, esquelético, Exacto. que se queda muerto. ¿Por qué? Por el paso del tiempo que lógicamente ha pasado, porque ese ser no estaría vivo si no fuese por ese pacto de almas que ha tenido con Mu. Claro, o sea, en cierto modo es como si... es una... Parece una chorrada, pero es como si tienes una aplicación de pago y una aplicación gratis. Con la aplicación gratis tienes acceso a ciertas características de la aplicación, pero no todas, no está desplegada. Así que quedaros atentos porque el camarote de Roger pasará lo mismo. No, pero es una cosa así. O sea, tienes el pack inicial de pacto con el diablo, ¿vale? Tienes regeneración y lo mismo hasta tienes un poquito más de fuerza, no te digo que no. Pero con el pack premium tienes regeneración, tienes inmortalidad y tienes la posibilidad de convertirte en un yokai. Lo tienes todo, el pack completo. Suscripción de pago al plan IMU. La suscripción Prime. Si tienes un... ¿Qué te parió? Si eres... Perdona, Eduardo, no he utilizado Tinder en mi vida y no pienso volver, ¿vale? Bien. No, vale. No, en serio, no conozco ese tipo de aplicaciones, pero sí que es cierto que, por ejemplo, esto te lo puede decir CEMAC, te lo digo yo, tenemos aplicaciones de pago para editar vídeos. Bueno, hombre, y no a es ver, lo mismo lógico. No es lo mismo una aplicación gratis que tienes 4 churminaitas que una aplicación de pago como Dios manda, que te gastas el dinero y haces virguerías. No puedo con Eduardo. Fíjese, Eduardo, dale caña a Jan, porque se lo merece porque nos ha pasado el texto. Por Discord, y tú ibas a pasar un texto para la gente. El de... Agonto. Es verdad. Y no se lo habéis dicho. Y eso ya lo recuerdo yo. Así que, Jan, a preparar ese texto. Es verdad. Volvamos a lo mismo. Vamos aquí con porque a ver si vamos a estar hablando de todo el capítulo y nos estamos dejando lo mejor y lo que no estamos hablando, que es precisamente cuando notan estos pedazos 3 Supernova. Daros cuenta además de quién sale, que sale Roger, Garp y Sebek. Por lo tanto, el trío Calavera yo creo que se va a terminar formando ahí. Una cosa, espera. Sí. Una cosa por todo esto, que es cuando ya directamente, yo creo que Roger a través de eso va a ir para allá. O sea, que no se os olvide. Lo de Sebek, que Sebek aparece por aquí, que ha reventado a todos los caballeros. Y ahora os lo digo, yo creo que aquí no es que los haya reventado él solito. Aquí yo creo que Shirohige ya estaba de por medio. Cuando ¿tú crees que ya estaba ahí Shirohige? Sí. Yo creo que Shirohige ha ayudado a meter un repaso a los caballeros. No sé. O sea, ahora máxima ese panel de Sebek. O sea, totalmente. Bueno, aparte de eso. Está delante ahí con la espada clavada. Pero permitirme, esto es una locura. Es un panelazo. Esto es una locura de imagen impresionante, ¿sabes? O sea, estamos viendo al jodido Kaido. Al jodido Kaido, a Shirohige y a Sebek, y además la pose de Sebek que es brutal. No es por nada, es bestial. Es la típica de soy el rey del mundo. Sí. Cross, sí, lo grabaré también, ahora que... Y sin miedo, es otra cosa muy curiosa. Y sin miedo. Y esta imagen de Saturn poseído
por Imu y tal. O sea, es rarísima, pero al mismo tiempo creo que da incluso más miedo de lo habitual. Es O sea, una locura. Es brutal, tío. Es Es brutal. una locura, es una Sí. locura. Para algo que siempre estábamos hablando, ¿os acordáis en su momento que se llegó a mencionar que sería Kaido ahora mismo si hubiese estado vivo enfrentándose contra bestias como el Goroshi y tal? Y es que fíjate que Oda nos ha dejado claro que es que Kaido se enfrentó contra el mismísimo No, Mu, ¿sabes? exactamente. De hecho, fíjate, en algunos comentarios del vídeo este que hice de por qué Kaido quería, pues eso, irse por todo lo alto, lo que decía mucha gente, y yo creo que tiene razón, es que Kaido quería ir a Marineford porque no pensaba que Shirohige, siendo como era, que estuviese ya mayor, pudiese derrotar a Imu si aparecía. Eso es. Y me parece una teoría brutal y buenísima, y muy Ujú. acertada. Cierto, cierto. O sea, porque, seamos honestos, para mí Kaido sí que tenía lealtad por Shirohige. No es que fuera a partirle la cara, como decían muchos. No, no, vamos. Claro, por supuesto. Si es que aquí además se nota. Se nota, está el pirata más poderoso del mundo. Supuestamente al que le concedieron la persona más fuerte del mundo y por otro lado la bestia más fuerte del mundo. Los tres. Buenas, Keiner, ¿qué tal? Y se Buenas enfrentan tardes. contra el mundo. O sea, muy Exacto. buenas, Keiner, ¿qué pasa? Justo lo que está diciendo. Se enfrentan contra el mundo, el dios de la tierra. Por eso te digo, es un dato muy bueno y es algo muy... De verdad os lo digo, independientemente de que estén Shirohige y estén por aquí Kaido, estos dos, Garp y Roger, se van a presentar. Se van a presentar. Sí. Y ahí vamos a ver lo que va a ocurrir. Hombre, es también, sinceramente, y si no, que me diga también el chat. Y dímelo tú también, Jan. Yo ya lo entiendo mucho por el tema de... ¿Cómo decirte? De Sebek, ¿no? Todo el mundo tenemos lo de Sebek, pero, hombre, todo el mundo estamos deseando, sinceramente, ver a Roger también en su pleno... En su prime. Sí, porque, por ejemplo... Y dando lo que sabe. Te voy a decir una cosa. Esta frase: no hay nada más emocionante en una aventura que descubrir que aún te faltan muchas más cosas por conocer. Yo que he dicho un montón de veces el por qué se rieron al llegar al Aftel. Ahí lo tienes. Yo que he dicho, pues es que me están dando la razón con la teoría que solté la semana pasada o la anterior. La semana pasada lo soltaste con Eso Akagami. es. Sí. Exacto. Sí. O sea, tiene todo el sentido del mundo. Un Roger muy like, no, Eduardo, no puede ser eso, no puede ser, sinceramente. No. Yo creo que... ¿Qué es lo que le va a pasar a Roger? Que aquí va a decir, me están dando sopas con ondas en todo momento. Es decir, yo voy aquí de sobrado que puedo derrotar a Sebek y Sebek me acaba de dar más palos que a una Estela. Exacto. Entonces va a decir, mira, aunque sepa dar tortas, aún me queda mucho. Exacto. O sea, algo similar a lo que le pasó a Luffy en Marineford, pero, salvando un poco las distancias, no es lo mismo. No creo que aquí Roger pierda a nadie. No. Pues yo, ¿sabes qué es lo que no quiero perder, Jan? No quiero perder suscriptores y por lo tanto, si hay alguien que no está suscrito al canal, que se suscriba. Vamos, esa suscripción, si está en YouTube, si está en Twitch y si queréis en ambas plataformas, en ambas. Pero la suscripción, el like y compartir, súper mega importante. Así que, venga, si hay alguien que no esté suscrito por aquí en este canal, que se suscriba al camarote de Roger. Y así, que no se pierda pues estos directos tan súper majestuosos que tenemos y tan buenos, de verdad. Hazme un favor. Dime, cuéntame. Vete un poquito hacia la izquierda. Quiero ver un momentito de cerca la imagen de... Ahí. Dale zoom. ¿A dónde le doy zoom? Al zoom a Imu Satimu, o como se diga. O sea, realmente los cuernos esos son los que están en la cabeza de Saturn. Es decir, es que es una forma muy rara. Saturn es este. Para que te hagas una idea... Claro. Saturn sería esto. Esas, claro. Y Imu es lo que ha aparecido por encima. Claro, es decir, es su cabeza de donde está saliendo realmente, porque veo los cuernos y eso, o es, claro, como está todo en sombra, digo, a lo mejor le está saliendo de la parte de atrás del cuerpo, pero no, es como que sale de su propia cabeza, deforma la cabeza hacia arriba y sale Imu de arriba. Eso es. Es curioso. Eso es. Y esto es muy interesante el cómo posee a Saturn. Porque cuando hemos visto la posesión de Gunko, era una posesión de cuerpo entero, pero no deformaba el cuerpo. Sí.
Dice Y Oda, que está sucediendo incidente. Que todo está sucediendo aquí. Es todo, una todo, brutada. todo, Es todo. Y una además me gusta burrada. porque vuelve otra vez el reto y me recuerda un montón esa cara de Sebek cuando en el patio de las flores le dice a Mu que nos volveremos a ver. Ujú. Cuando dice, bueno, supongo que podríamos decir que es el mundo. Y además se ríe porque sabe que Sí. para ser rey del mundo tiene que quitarse por medio Claro. a este ser. Pero ahí está el tema. Es decir, cuando se habla del mundo, para mí nos están confirmando que realmente Imu es el dios de la tierra. O sea, el Birth, como estaban diciendo por el chat Eso también. es. O Sí, sea, y de hecho es uno de los 4 dioses que nos mencionaba en Skypiea. O sea, sí. volvemos a lo mismo. El dios de la tierra, el dios Birth, se refiere a esto. Y volvemos. Es que todo lo que está soltando aquí Oda, que he soltado en una sola viñeta, está cerrando un círculo del carajo con todo el tema de pues, Skypiea, el Birth, los dioses y demás. Sí, sí, O sí, sí, sea, de completamente. hecho, incluso, a ver, no voy a tirarme un triple del carajo, pero podría decirse que aquí tenemos a los 4 dioses reunidos. A los 4 dioses reunidos. Ujú. ¿A qué te refieres en eso, Jan? Yo eso sí que no Tierra, bosque, sol, lluvia. ¿Te lo imaginas? Sí, pero ¿Te lo sería un imaginas poco... que esta viñeta tan pequeña y que de alguna manera pudiésemos llegar a ver a los 4 dioses de Skypiea aquí? Puede ser. Por cierto, Legui Campos, muchas gracias. Muchas gracias por lo de la suscripción. Dice, ya me suscribí. Una cosa se ve que el puto amo de este momento de One Piece y Roger más vende humo. A ver, Roger es un novato en ese aspecto. Exacto. No creo que sea realmente vendehumo, sino que no está a la altura de las tortas que se están dando aquí. Para mí, si minimizas y vas hacia la derecha, porfa, para mí el pick de poder es precisamente esos 3 bestias que hay a la derecha. Es decir, Shirohige, Kaido y Sebek. Es más, diría que Shirohige y Sebek ahora mismo son lo más poderoso en este momento. Bueno, cuidadito que está Garp por medio. Sí, pero como te he Jan, dicho antes. cuidadito que Sí, teniendo a Garp. Sí, no te digo que no, pero creo que ahora mismo, Roger y Garp están a un nivel similar, pero que Shirohige es superior a Roger y a Garp. No juntos, digo, sino que en un 1 contra 1 ha puesto a Shirohige frente a Roger y frente a Garp. Ahí te lo dejo. Puede ser. Una cosa, Rack Nepotista también nos está diciendo en Twitch, eso Sí. nos confirma que Teach va por los poderes de Imu, ya que Teach quiere el mundo. Correcto. Puede ser, claro que sí, Ujú. claro que sí. Y que hubiera utilizado la Yami y que utilizaría la Yami para robarle los poderes a Imu también. Lo que dice Eduardo, yo ahí veo a Luffy, Kobe, Kurohige e Imu. Veremos esos 4 en el futuro. Podría ser, sinceramente, ¿eh? O sea, eso no te diría yo que no. Que viésemos. De hecho, a Kobe parece como que le olvidamos muchísimo y yo creo que va a ser otro que va a estar muy importante allí, ¿eh? A ver, creo que a Kobe le estamos olvidando porque ahora mismo ni Luffy, ni Kobe, ni nada de esto existe ni siquiera flotando en el éter. Claro. Por eso te digo, por eso estemos un poco más olvidados. Claro, pero... Entonces es normal. A ver, yo de verdad os lo digo, de verdad. Yo pienso todavía y sigo con la esperanza que vamos a ver algo de Roger por aquí. De verdad. Si queda como sobreviviente de todo ese incidente, Sí. Roger y Garp no tiene que ser por mera especulación y ya está. O sea, por algo así. Roger va a hacer algo más. Va a hacer algo más. Estoy seguro. Yo creo que sí, hacerlo, y de hecho pero... se va a poner a la mano de Sebek, sinceramente, con Shirohige, porque yo creo que a lo mejor Kaido es el que está un poquito novato en esto. Fíjate lo que te digo. Sí, yo creo que ahora mismo Kaido no tiene el mismo, digamos, el mismo poder que tenía, pues, por ejemplo, al enfrentar a Oden, sin ir más lejos, evidentemente, pero además es que yo creo que se le puede dañar más fácilmente. Claro. ¿Vale? O sea, un Kamino Kishidan yo creo que es superior en fuerza a Oden. O sea, y de hecho Oden, Shirohige le pegó un puñetazo que lo mandó a volar. Sí. Entonces, que un Kamino Kishidan pudiera ir a un Kaido actual, perfectamente factible. Perfectamente factible. Entonces, por eso digo que sí que podríamos ver a Roger y a Garp aquí, pero no veo a Garp enfrentando a un Kamino Kishidan todavía.
Vamos a Entonces, darle confianza. hasta Yo ese creo, punto... yo creo que finalmente el panel que se va a quedar va a ser el de Sebek, Garp y Roger. De verdad te lo digo. Estaría genial. Y la verdad es que el gobierno mundial utilizase que se pelearon ellos tres para evitar que se supiera de la existencia de Imu, que el Gorosei pudiera ser un yokai y el tema de los Kamino Kishidan, me lo creo perfectamente. Sabemos que la historia, lo dijo Doflamingo, la historia siempre la van a escribir aquellos que ganan las batallas. Es que no sé Y por es muy sencillo manipular la historia. me da en la cabeza algo así similar a que Sebek le va a hacer algo a rollo a Garp le va a hacer un Vegeta, tío. Al propio Roger, Sebek. Explícate. Le va a coger y le va a decir a Garp, llévatele inmediatamente. Porque para poder salir de aquí, o para poder saltar este incidente, solo hay una manera y es la de sacrificarme. Sí, me lo creo. Algo así va a ser similar. Tú te refieres a cuando Vegeta se sacrifica para tratar de derrotar a Buu. Eso es. Y hacerse y le coge, le dice, cuando le dice Goku, vamos para allá. Llévate a los niños. No, y también cuando le dice Goku, también cuando le dice a Goku, vamos, vámonos a por Buu. Y a la que va por Buu, ¡pum! El puñetazo ahí le deja roto. Le mete aquí y le deja inconsciente, efectivamente. Yo creo que algo similar va a pasar con Roger. Fíjate. Como siempre, Vegeta tiene más profundidad que Goku y la historia. Perfecto. Bien. Sabes que prefiero a Vegeta por encima de Goku. Sí. Siempre va a ser así. Bien, vamos un momento con el chat porque aquí están contando cositas interesantes. Dice, veremos a esos cuatro en el futuro. Es decir, Kobe, Kurohige, Imu, Luffy. Bien. ¿Que Kobe va a ser importante al final de la serie lo sabemos todos? Sí, porque es el hijo de Shanks. Pero bueno. Si Gar se siente avergonzado, Roger igual. Sí, por supuesto que se sentirá avergonzado, pero que es que no van a poder. Dice, yo creo que Roger va a sentir algo similar a lo que siente Gar cuando recuerda a ese incidente. Sí, a ver, Roger ahora mismo no puede sentir mucho, pero es verdad que para él creo que sea una espinita clavada en el corazoncito y tendría que ser mucho más fuerte para convertirse en el rey del mundo. Por eso luego después podemos ver esa pelea. Dice, ¿qué va a pasar con Shirohige y Kaido? No veo a Shirohige abandonando su suerte a Sebek, la verdad. Y dice, eso sí lo veo, creo que Sebek se va a sacrificar por todos. Seguramente en estos últimos momentos le cuenta a Barba Blanca que tiene un hijo y que lo proteja por su lealtad. Vamos por partes. Para empezar, creo honestamente que aquí es donde Shirohige va a recibir una herida muy, muy peligrosa por parte de Garling. ¿Vale? Porque cuando ve a Shanks es cuando le dice lo de cada vez que te miro la cara, la cicatriz se me resiente. O sea, creo que es en este punto en el cual recibiría esa cicatriz. Hay mucha gente que dice que no, porque no la recibió luego en el flashback de Oden. Pero teniendo en cuenta que a veces a Oda le patina un poco la neurona y que sabemos que lo del anime no es canónico, yo creo que aquí sí que podría haber tenido una cicatriz que pudiera ser tapada. Ojo. Entonces sería posible. O que se enfrentase luego después a posteriori. Se va a dar el combate. Además, pensar una cosa, está Mu ahí. Exacto. ¿Qué es lo que puede hacer? Ceder un poquito de poder, brum, regenerarlos. Exacto. Y volverlos a coger energía. Por eso te digo que ahora tiene que venir el otro lado, que es Gavan por un lado, Scopper Gavan junto a Roger. Tienen que llegar esos dos y Garp tendrá que llegar. Lo que pasa es que no sé cómo se va a poder meter Garp entre medias con gente del Gorosei que también le conocen. Ojo, no creo que Garp llegue a ver a Imu, a Satimu, o como se diga la fusión de Satimu. ¿Crees que va a ser final ¿vale? Con Sebek? Que al final lo que le van a coger es... Sí, Jan, en lo que se está ahora mismo te están escribiendo. Sí, lo sé. Ahí lo tienes, sí. Pero no veo el nombre de quién ha preguntado. Rag, nepotista. Dice Kobe es hijo de quién, perdón, y creo que le suelta de Shanks. Tenemos la teoría de que Kobe es el hijo de Shanks. Pero espera, antes de nada, déjame un momento ahora con después esto. Te explicamos, no te preocupes. Yo creo que lo que se va a dar con Garp va a ser justamente ya en el final. Por eso te digo que falta ese toque de Roger. A ver, evidentemente se tendrán que enfrentar y hacerlo de alguna manera. Pero fíjate, ¿vale? ¿Ves? Pues fue Sandrock también. De me que sirve sí, que fue la que le hizo la cicatriz. De que sí, Sandrock. Es verdad. O sea, porque al fin y al cabo... Oye, Sandrock, ya que estamos, ¿fuiste tú el que se enfrentó a Kaido o fue Shanks? Porque no le daría tiempo a Shanks a llegar a Marineford. Responde. O sea, a lo que íbamos, es lo que dices tú. O sea, ¿se tiene que dar un enfrentamiento? Correcto. Pero... creo que el enfrentamiento que se tiene que dar ahora principalmente
principalmente es el de Garling contra Rox y demás, que vean estos poderes, ¿vale? De los Kami no Kishida más poderosos y que luego después ya se dé un enfrentamiento, por ejemplo, Somers contra Rayleigh y contra Gavan, y que de esta forma supieran cómo hacer daño a estos Kami no Kishidan. Es lo que yo veo, es decir, tengamos en cuenta que esto es un Battle Royale. Por cierto, Battle Royale, buen manga para que os leáis también. ¿Ve? Interesante, y aunque las películas son un poquito basuras. Entonces, lo que digo es esto, como se tienen que seguir dando enfrentamientos, tenemos por un lado el plato fuerte, que será de estos 3 animales, que son Kaido, Sebek y Shirohige, y por otro lado se tendrán que dar otros enfrentamientos como son Roger, Garp, que se tengan que enfrentar o bien contra gente reversizada, que podría suceder, y que luego después se enfrentasen a algún camino Kishidan o a lo que decían que podría ser Sebek, pero que realmente sea otro avatar de Imu, que también podría ser. Sí, pero es que el juego de Eris todavía sigue en pie. Sí, es cierto. O sea, que tengan que de repente rapten a Eris, que sea Gunko, de hecho, además, fíjate. Podría suceder, sí. Que rapte a Eris y que le haga doblar las rodillas y cosas así. Tú piensas que Rox, el poder que va a demostrar, va a ser también muy tocho, ¿eh? Sí, ahora cuando se vayan a enfrentar. Exactamente. Entonces, que aparezca esto precisamente, que haya aparecido Eris por aquí, yo creo que es lo que... O sea, que no va a quedar más remedio, que le van a chantajear, le van a coger y van a decir, oye, que lo siento mucho, Sebek, que o doblas las rodillas y te rindes, o Eris, hasta luego, Lucas. Y entonces él, en algún momento así, o le hacen y le poseen, le hacen el Domi Reversi, le obligan a hacer un pacto. Lo creo posible también por el tema del cansancio que podría se tener vuelve Sebek. loco, se vuelve loco. Bueno, claro, antes creo que ha sido Krungol o Cross, no sé quién ha dicho que no es lo mismo hacer un pacto que un contrato, y es cierto. Ahí está. Quizás lo que le hagan es un contrato, le obliga a hacer un contrato para él se vuelva loco, Rox, con ese poder, y es ahí en ese momento en el que se van a tener que unir Roger y Garp. Es decir, que se fuerce una reversización. Exacto. ¿No? Algo así. Sí, a ver, yo lo veo mucho más factible para que luego después se explique que tuvieran que unirse Roger y Garp para derrotar a Sebek. Eso es. Entonces, Mira, dice Cross que sí, que lo dijo él. Sí, exactamente. Cross. Eso es. Anunnaki por aquí también está diciendo Joy Boy tenía hijos y Eduardo dice eso es, Joy Boy tuvo descendencia. Podría ser, yo creo. Yo creo que sí. Creo que sí. Es prácticamente seguro. Sí. O sea, honestamente, tú eres un pirata admirado, que tienes todo eso y no te aprovechas, aunque sea un poquitín, si tienes un poquito de inteligencia para dejar descendencia. Vamos, y si se parece mucho a Luffy, puede que tenga algo que ver de la familia Monkey, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Por cierto, Sandrock, con 15 años le hiciste la cicatriz a Shirohige. Tienes una fuerza del carajo, pero no has respondido si fuiste tú el que peleó con Kaido y no Shanks para llegar a Marineford, que conste en acta. Anunnaki dice en Good Valley no hubo guerra porque si no la isla estaría más destruida con esos monstruos. Quizás a Sebek lo congelaron. Ojo, vamos por partes porque eso es una cosa que quería comentar antes, ¿vale? Vale. O sea, que Sebek esté congelado en Impel Down es algo que se ha ido teorizando bastante tiempo, ¿vale? Es verdad. Que parte de la isla de God ya Valley se confirmó, perdón. Ahora, ya se confirmó, Jan, que ahí se llama de otra forma la persona que aparecía congelada en Impel Down, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, ahora no me sale el nombre, pero sí, vale, lo dicen. Chat, por favor, yo eso no lo sabía. Confirmadme lo de CEMAC. Sí. Que parte de, como decía, que parte de God Valley ahora sea Thriller Bark, me lo creo también. Pero también os digo, me creo que no toda God Valley fuese destruida y de hecho diría que ahora mismo God Valley sigue existiendo con otro nombre diferente. O sea, y no es un triple lo que me estoy tirando, de hecho. Y os voy a explicar por qué. Cuando Shanks se encuentra con Shirohige la primera vez y se ponen a beber sake... Sí. Kairo Kureyo. Es el personaje congelado en Impel Down.
Si alguno de vosotros, chat, lo sabéis cómo Lecheguas se escribe, ponedlo en el chat, por favor. Porque Kairo Kureyo. O incluso si me queréis decir los kanjis que hay, me lo decís. A ver, sí, God Valley, decía Eduardo, God Valley se pudo hundir. Sí, pero es que quería explicaros una cosa que podría tener bastante sentido, y es que, como os decía, cuando Shanks se encontró con Shirohige para beber y decirle que le dijera a Ace que no fuera a darse de piñas contra Kurohige, le tiró una esta de sake, le lanzó una jarra de sake y dijo, es de mi ciudad natal, de mi pueblo natal, de mi isla natal. O sea, y si Shanks sabía que realmente había nacido en God Valley, eso significa que God Valley sigue existiendo de alguna manera, sea ya propiedad del gobierno o no sea propiedad del gobierno. Puede ser, claro. Es que dijo eso y dije, pero vamos a ver, de tu ciudad natal. Por ahí te dicen si que eres de God pirata Valley, random. Era un pirata random, claro. Ah, vale. Kairo Kureyo. No sé, es que a mí me parece muy raro Kairo Kureyo. Kure. Ese nombre tengo que... Es que Kuro y Kairo, no sé. Tengo que analizar eso. Tengo que analizar ese nombre y ahora me habéis dado una cosita más que mirar. Pero eso lo tendremos que mirar en un episodio más adelante, Y antes, la verdad. sí, y venga, y ya que estamos hablando un poco de esto, yo creo que ya va a ir llegando la hora. Cuidado, Eduardo, por favor. Todavía no, porque viene la pregunta fácil y sencilla, vale, un momento. Es verdad que, sí, para los que seáis nuevos, Eduardo tiene la mala costumbre de irse mucho antes de tiempo. Eso es. Rag Nepotista te está diciendo en Twitch, en este encuentro es donde Kaido aprenderá el haki es mejor que tener fruta y empezará el aprecio por la familia de Barba Blanca, por la familia al ver el sacrificio de Sebek. Exacto. Totalmente. Ahí lo tienes. Totalmente. Eso es que es lo que se van a dar cuenta, que es a través de haki como se va... La única manera de poderles hacer pupa, porque de hecho yo creo que se lo van a... Mira, yo no sé por qué me da que la próxima que veamos, Kaido va a mandar el... ¿Cómo se llama la bola esa que lanza? No me sale el nombre, de dragón. Bolo Breath. Va a mandar una de esas. Parece que los va a dejar a todos con medio cuerpo. Calcinitos. Se van a regenerar y va a decir, ¿y esto? Y le va a decir Rox. Yo lo he descubierto que es con el haki, con la única manera que se les puede hacer daño. Y ahí es cuando él diga, ahí va, es verdad. Algo así, yo creo que es como se va a dar, sinceramente. Algo parecido a eso, así que sí, se podría dar. Sentido. Y bueno, ya como estamos ya en la parte final, pues vamos a una de las preguntas que más me gusta a mí hacer, y es las predicciones. Eso es, al chat y también lógicamente a ti, Jan, y luego me hago un para mí. Predicciones, capítulo 1163, aunque este domingo que viene no va a haber manga, pero al siguiente habrá, así que venga, vamos con esas predicciones. Predicciones, para Jan. La semana que viene tendremos un charlandito de esos ricos. Eso es. A ver, honestamente creo que se tienen ahora que ya están medianamente repartidos las peleas, se tienen que seguir dando. Vamos a ver un poquito más seguramente de Rayleigh y de Gavan, porque ahora ya no creo que estén junto a Roger, ¿vale? Y entonces se tienen que dar esas peleas y cómo descubren después el uso del haki para derrotar a los Kami no Kishidan, ¿vale? Veremos también, yo creo que en cierto modo me cuadra muy bien lo que dices tú de que Kaido utilice un Bolo Breath contra los Kami no Kishidan a los que se enfrenten, ¿vale? Pero no sirva de nada. O sea, puntazo del bueno. Y que, claro, evidentemente digan, esto tiene mucho que ver con el haki. Eso es. Entonces, no creo que nos hagan revelaciones muy grandes. Quizá Imu se mueva un poco, ¿vale? Y que se le vea un poquitín, pero no creo que todavía se den el final de las batallas. Se están colocando las piezas en su sitio, pero aún vamos a tener que esperar un poquito más para empezar a ver tortas buenas. Algo así. Mira lo que dice Eduardo. Yo creo que se va a soltar buena info sobre Imu. Y con esta me la juego. Bueno, pues hay que hacerlo, hay que jugársela. Podría ser que soltase buena información sobre él, pero no todo lo que sabe. Sí. Cross por aquí está diciendo final de Good Valley y de cómo Dragon se come su fruta, cómo dejó a Sans sin saber qué fruta se comió. Muy atrevido, Cross. Es cierto lo que dice Cross, que realmente
podría ser aquí donde Dragon hubiera conseguido su fruta. Porque no son frutas suavecitas lo que estamos viendo. O sea, son frutas poderosas. Sí, Son claro. frutas bastante, pero bastante poderosas. Y entonces, que Dragon podría tener que una fruta legendaria, me lo creería. Podría Me lo ser. creería y mucho. Se podría Ujú. dar, sí. No sé, ¿y tú qué opinas, Cemac? Yo opino que en el próximo capítulo vamos a ver un poquito de batalla de estos 3 super mega novas. Vamos a ver de Sebek y de Shirohige que ha ido un leve enfrentamiento con... Puede que con Mu, incluso, y veamos un poco de lo que es capaz de hacer Mu, del poder que tiene. Por eso yo creo que los va a mandar a tomar vientos a algunos de por allí. Vamos a ver el Sí. avance de Roger, sinceramente. Yo sigo teniendo la fe en Roger y yo creo que Roger va a ir rumbo a donde está Rox porque ha percibido ese hack y quiere ir. Lógicamente por eso está tan contento. O sea, es que me niego a que Roger no vaya a llegar a ello. Va a conocerlo y yo creo que va a tener... Si no llega justamente para enfrentarse contra esto, va a haber justamente lo otro, lo que va a ocurrir con Sebek. Good Valley no se va a terminar en el capítulo que viene, ni mucho menos. Yo creo que todavía nos queda un poco de Good Valley por ver y ojalá que así sea porque a mí me está encantando, sinceramente. Sí. Ya sé que sí, queremos sí. ir todos al presente de Luffy, que estamos un poco hasta las narices, pero primero se tiene que aclarar todo esto. Pues lo que te digo, vamos a ver algo más de enfrentamientos de estos y es lo que te digo, Gavan de la mano con Roger van a tirar hacia adelante y también el avance de Garp. Y por otro lado, Sí. vamos a ver cómo trata de huir Dragon y cómo a Eris la capturan. Fíjate curiosamente lo que te ha puesto también Eduardo en el chat. La huida de Eris y Teach en algún barco, Sí. yo creo que quedan 2 o 3. Es que fíjate, no sé por qué a mí me da que al final Teach va a estar de la mano de Dragon. ¿Cómo? Sí, como te O digo. sea, que Dragon va a rescatar a Teach realmente. Sí, vayan O sea, a a ver. capturar a Eris y por favor quédate con mi hijo, se lleve también a Teach y entonces se lleva por un lado a Shanks y a Teach. Y luego pues a cada uno lo divide Dragon a la hora de huir. ¿Te imaginas una escena en la cual se encuentre Rox el cuerpo de Eris sin encontrar a Teach y tenga un power-up de la leche bueno, y digamos que sea cuando se tienen que unir para derrotarlo? No lo sé. No sé. Lo que dicen aquí también te digo que tendría bastante sentido y sería que Kuma salvase a Teach y a Dragon. De hecho, Anunnaki, tuvimos una teoría una vez y era que podría haber sucedido que, antes de que supiéramos incluso de que Sebek era el padre de Teach, dijimos que tal vez Teach hubiera estado cerca de Sebek y que Kuma le hubiera extraído los recuerdos a Sebek y los hubiera implantado en Teach. Hubiese, o sea, podría tener mucho sentido porque por algo entonces Ivankov luego se quiere unir a Dragon. O sea, que podría tener eso mucho sentido, porque recuerda que cuando Ivankov se va con Kuma, dice que ella va a seguir a Dragon, que yo sepa. Y es por lo que viene luego, a tiempo después, cuando vuelven otra vez a rescatarle. Entonces sí que podría tener mucho sentido que Kuma termine salvando a Teach y a Dragon y a Shanks. Bueno, Shanks no, que Shanks se quede en un cofre... o que se quede con Raelich o algo, también podría tener mucho sentido, ¿eh? Tengamos en cuenta que ahora mismo a quien lleva en brazos Dragon es a Samrock. Siempre y cuando no haya habido intercambio de hermanos. Eso es. Pero claro, y además que tiene sentido lo que dicen por el chat, por aquí. Que dice, Eris ha dicho que si no podía defender a su hijo, lo tal a él y después se auto... Sí, eso. Dice, no lo entregaría ni de broma y menos a un marine. Ahí tiene razón, Eduardo, en que Eris no creo que confiase en Dragon para darle a Teach. Bueno, dependiendo, porque si le está viendo huir y que precisamente le están atacando caballeros de Dios o... ¿Sabes? Pero ahora mismo no creo que lo estén atacando, ojo, yo creo que ya se ha quedado liberadicto y está corriendo para tratar de salvar al niño. Puede ser. Ojo. Puede que ser. Por cierto, decían en Twitch, si no veo mal, que se rumorea que la próxima portada es Sentomaru. Sí, eso es lo que se dice. Eso por un lado.
No lo sé. Explicaos, por favor, Sí. porque yo no tenía ni idea de ese rumor. Y luego el otro, joder, es que no puedo leer bien el nombre. Rag lo siento. Nepotista dice: yo creo Rag. que a Teach se lo lleva Harald, ya que creo Sí. que él creció en un lugar frío, que me suena mucho el inframundo del Buff. Yo eso no, ¿ves? Pues, Eso yo creo que no. sé yo. A ver, no creo que se lo llevase. También dice Rag, se sabe dónde fue que Barba Blanca recogía a Teach. Pero es que lo recogió con más edad, la verdad. No sé exactamente el nombre de la isla. No sé si salía en el flashback de Oden o no. Pero es cierto que ya lo recogió entradito en años. Lo que pasa que por ahí... Ah, mira, tenemos una suscripción. Muchísimas gracias por esa suscripción. No puedo ver el nombre, pero oye, muchísimas últimamente gracias. no sale, tío, Corazoncito no... para ti. Bueno, si se hacen así los coreanos, me da igual. No salen las No malditas me sale bien. suscripciones, pero bueno, que muchísimas gracias por la suscripción, de verdad. Eso es. La verdad es que se agradece muchísimo. Y otra suscripción más por aquí. Así que Oh, perfecto. yeah. Muchas gracias, de verdad. ¿Pero ha sido Rag o Rag ya estaba suscrito? Bueno, no sé. Pues no lo sé, Rag, creo... No, creo que se ha suscrito Rag ahora mismo. Rag Nepotista, sí, Rag se sí. acaba de Ahí, suscribir. ahí. Muchísimas gracias, Rag, de verdad. Muchísimas gracias, Rag. Oye, por la se agradece suscripción. el voto de confianza. Oye, para ser la primera vez que tenemos por aquí, muchas gracias. Eso es. Entonces, ¿por dónde íbamos? Que se me ha ido la... no sabe, yo al menos, no sé si el chat lo sabe, no sé en qué isla Teach se unió a Shirohige. Perdón, yo lo que creía con esto es que puede que sea Sebek el que le diga a Shirohige: mi hijo está en Lulusia, vete a por él. Cuídale, Sí, por favor. puede ser. En algún momento débil. Yo creo que es cuando las cosas se tercien, creo que Sebek va a tratar de salvar a su tripulación y va a decir que se vayan todos. Sí. Que se marchen todos. Creo Yo que creo va a que sí. ocurrir algo similar a eso, ¿eh? Seguro. Es que tendría bastante, pero bastante sentido. Y es que, claro, que se haya hablado de Lulusia, o sea, me parece muy curioso porque al principio pensábamos que Lulusia era una isla random y nos estamos dando cuenta de que no. Y Realmente. perdona que Sí. conteste esto de Anunnaki. Dice: la recompensa de Dragon fue por salvar a Shanks y desertar. No, yo creo que ahí, aparte de eso, que va a desertar y todo lo que No tú solo quieras. eso. No solo eso, sino porque tiene, bueno, atentos que va a haber teorías que subimos, pero bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Que Hinokizu es dragón. Es dragón. Dragon es el Hinokizu y es el que tiene el último poneglyph. Eso es. Por eso es el hombre más peligroso del mundo. Exacto. Por cierto, ¿veremos a los piratas Kuja buscando a Saki quizás? Yo creo que no. Yo creo que no porque Raelik... Raelik, de hecho, daros cuenta que es el único que ha entrado a por allí, ¿eh? Exactamente. Además, tengamos en cuenta una cosa y es que las representantes de los piratas Kuja que están por ahí realmente eran Gloriosa y poco más. Exacto. O sea, a lo mejor Tritoma la podemos ver un poquito por ahí, pero todo el resto de piratas Kuja no creo que salgan de Amazon Lily y especialmente para tratar de, ¿cómo decirlo? De salvar a Shaki, cuando Shaki ya ha dejado Amazon Lily desde hace tiempo. Eso es. ¿Eh? La espada de Sebek es la que tiene el pelado centauro. ¿Cómo? No sé, Anunnaki, eso... Estás diciendo que... No, creo que se refiere a que si la espada de Sebek es la que tenía... Pero el pedazo... ¿Te refieres a Killingham? Creo que No. Killingham tenía un tridente. Si es a Killingham que te refieres, no. Creo que Killingham iba con tridente. Ojo, tridente antes de ser poseído por el Domi Reversi o por Imu. Sí. Lo cual también es un punto ahí interesante. Sí, Imu se quedó con la espada de Sebek como premio. Me lo creo. Sí, totalmente. Yo creo que la espada esa que aparece en el patio de las flores después es la espada de Sebek. Ahí, que se le quedase como recordatorio de si vienes aquí, no sales vivo. Exacto. Es como tú dijiste que ibas a volver, pues toma. Sí, te has quedado aquí para siempre. Toma, eso es. Y otra cosa es que luego lo recupere quien nosotros sabemos que es Kurohige. Sí, que por cierto, Kurohige no sabe realmente esgrima, ¿no? Hasta donde sé. No lo sabemos, pero le da igual, es la espada de su padre, o sea que ya... A ver, sí, evidentemente, por lo que es el carácter, ¿cómo decirlo?, emocional, sí. Exacto. Y bueno, ya hablando de emociones, ya sé que esto os va a emocionar porque es que hasta el domingo que viene seguramente no tengamos un próximo directo, pues va siendo la hora ya, así que sí, Jan, de la despedida. Sí, yo creo que ya hemos estado aquí un ratito. Exacto, hemos echado unas horitas y yo creo que ya va siendo momento de terminar.
pero podéis, como siempre, en nuestras redes, Eso hablarnos es. por Discord. Voy Eso a hazlo ello. tú, que es lo que se te da mejor. Es lo que te iba a decir. Es lo que te iba a decir. Así que, como ha llegado ya este momento, lo de siempre, muchísimas gracias de verdad por el directo que habéis tenido, bueno, que habéis estado hoy, porque ha sido soberbio como siempre. Siempre estáis a la altura, ¿cómo no? O sea, es que sois los supernovas del camarote de Roger, las cosas Sí. como son, siempre estáis dando el callo y demasiado bien, además, así que Eso es. de verdad muchísimas gracias por el directo de hoy, gracias para la gente nueva que se ha suscrito a nuestro canal, que es más que bienvenida y esperamos seguir viéndoles es. por aquí, que es todo un honor y un orgullo, Exacto. y lo de siempre, y ahora pues... Una cosa que siempre me gusta decir, que es que si hay alguien por aquí que no está suscrito a nuestro canal, que se suscriba, que es súper fácil y sencillo darle ese botón de la suscripción. Estamos tanto en Twitch como en YouTube, así que darle el fuerte like. El like es sumamente importante, de verdad. Ya sé que soy muy pesado por decirlo, pero es que el like es lo que nos puede hacer que lleguemos a mucha más gente, porque si no, nunca podemos sobrepasar esa barrera que tenemos y es algo que nos gustaría llegar absolutamente a mucha gente. Ojalá que en Eso algún es. futuro podamos decir, madre mía, la cantidad de peña que hay por aquí, es lo que nos encantaría de verdad y es para lo que estamos dispuestos y queremos dar el callo para eso, así que creo que Eso es. os lo merecéis y nos lo merecemos, así que vamos entre todos a remar para arriba, Eso echando es. un cable y ya sabéis. Compartir Y el Eduardo, contenido, espera un momento, compartir sí, el sí. contenido, que compartir el contenido también es sumamente importante y pues para la gente de YouTube y creo que también en Twitch hay como una manera de las alertas, muy importante activar esa campanita de notificaciones para no perderos ningún contenido como este. Recordar, tenemos una familia ahí en Discord, una buena comunidad en Discord, os podéis unir a la comunidad de Discord, estamos en el Eso resto es. de redes, el camarote Roger, quien tenga dudas, pincháis ahora mismo aquí en esta descripción en YouTube en el link y bueno, en la descripción y aparecen todos los links nuestros de las redes, así que Eso es. os podéis unir perfectamente por ahí, podemos seguir charlando perfectamente. Exacto. Como decía Eduardo, dice, como siempre rodeados de los mejores, pero es que nosotros Estamos rodeados de vosotros. Exacto. Vosotros sois los mejores. Exacto. Los que hacéis grande este canal y nos hacéis llegar a tanta gente. Eso en serio, es. de verdad, muchísimas gracias. Solo podemos decir eso. Los reels de Jan teorizando son la hostia, queremos más. Sí que sí. Ok. Sí que sí. Pero aquí mi colega también está sacando, y los veréis en breves también, y también son la hostia, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que yo suelo salir menos cierto en cámara, pero ahí en reels. Pero tenemos las locuciones que hago, así que por ahí los podéis encontrar. Tenéis los de la Sakuma no Mi, por ejemplo, ese, ¿verdad? Eso es. Ese vídeo, bueno, el de Sans también, que fue muy buena teoría que lancé. Y bueno, y también el plan de Kurohige, etcétera. Pero bueno, da igual, seamos Jan, seamos yo, o sea yo, camarote Roger. Así que, perfecto. Exactamente. Más que bienvenido. Muchísimas gracias, de verdad. Nos vemos para el domingo que viene. Recordar, domingo que viene a las 6:30 de la tarde, directos del camarote de Roger. Si no hay capítulo One Piece, pues ¿qué va a haber? Un charlando. Eso es, un charlando. Así que... id preparando preguntas. Eso. Porque si no preparáis preguntas, vamos a hablar de cosas como estas. ¿vale? Eso es. El Batman Mezcla Ninja. Exactamente. El Muy bueno. manga con DC. Muy bueno, muy bueno. Vosotros veréis. Nos vemos para la siguiente semana. Es un placer, un honor y hasta la próxima. Se os quiere. Un besito. Hasta luego. Gracias, Anunnaki, gracias. No te preocupes, no pasa nada, entendido. Hombre, claro que eres la hostia también. Sois todos sois la hostia. Venga, un abrazo, chicos. Besitos.